Hola a todos y bienvenidos a la sección de reseñas de películas. Continuando con la sección de reseñas de películas populares de 2025. Hoy el canal les traerá la película Quiero estar cerca de ti. La película comienza con una dramática pelea entre Juan Bacán y el grupo liderado por Yang Chengwen. Aunque solo es un estudiante de secundaria, Juan Bacán parece soñoliento y no duda en usar sus manos desnudas para confrontarlos. Durante la pelea, una chica aparece inesperadamente. Es Nu Minhee quien arroja directamente un vaso de leche a la multitud de Yang Chengwen, pensando que estaban intimidando a un compañero de clase. Sin miedo, ella advierte en voz alta que llamará a la policía si no se retiran de inmediato. Al ver que la situación se ponía tensa, Juan Bacán tomó la mano de Nu Minhee y huyeron. Ambos corrieron por calles estrechas, deteniéndose solo cuando se escondieron detrás de una pared, jadeando de cansancio. En ese momento de prisa, Juan Bacán se echó a reír al ver que Nu Minhee seguía comiendo caramelos tranquilamente. Pero resultó que ella no solo comía, tiró los caramelos al suelo, haciendo que la gente que los perseguía resbalara y cayera en desorden. Sin perder la oportunidad, ella inmediatamente lo tomó de la mano y siguió corriendo sin mirar atrás. Después de una persecución de película de acción, ambos finalmente llegaron a la estación de metro, suspirando aliviados. Al ver su ropa deportiva, Nu Minhee no pudo ocultar su curiosidad, asumiendo que Juan Bacán debe ser atleta porque peleó y corrió largas distancias sin cansarse. Él lo confirmó y luego le preguntó con curiosidad. Nu Minhee respondió que ella no estudiaba deportes pero que estaba entrenando para un maratón. Al ver a la pequeña Nu Minhee, Juan Bacán pensó para sí mismo si ella tendría la fuerza suficiente para correr. Nu Minhee inmediatamente replicó recordándole sutilmente que ella fue quien lo ayudó a escapar hace un momento. Después de la dramática huida, los dos finalmente supieron sus nombres. Mientras conversaban, el tren frenó bruscamente, haciendo que Nu Minhee cayera hacia atrás. Juan Bacán la detuvo rápidamente, creando accidentalmente un momento incómodo y confuso entre ambos. Nu Minhee siguió parloteando, preguntándole por qué no llamó a la policía cuando lo golpearon. Ella le dijo que tuviera más cuidado la próxima vez porque ella no siempre estaría allí para ayudarlo. Pero Juan Bacán solo sonrió débilmente, afirmando que Yang Chengwen no podía hacerle nada. Antes de irse, le dijo que se protegiera a sí mismo y a su comida. Una suave caricia en la cabeza como despedida, y luego cada uno se fue por su lado, terminando su primer encuentro. 3 meses después, en la Academia Shinkai, Nu Minhee no solo era la mejor en literatura, sino que también era famosa por su habilidad para escribir cartas de amor. A menudo ayudaba a sus amigos a escribir cartas de amor, y esta vez era para su mejor amiga Wang Sonyam. Las palabras que Nu Minhee escribió conmovieron a Wang Sonyam. Cuando le preguntaron a quién le enviaría la carta, Wang Sonyam solo señaló la cancha de baloncesto donde jugaban los 4 chicos populares, Li Shaoyang, Hasuao, Chen Tujie y Juan Bacán. Sus ojos no se apartaban de la cancha, e incluso cambiaba el nombre en la carta continuamente, dejando a Nu Minhee boquiabierta por la inconstancia de su amiga. Finalmente, Wang Sonyam decidió que la persona que más le gustaba era Juan Bacán, el capitán del equipo de baloncesto, un genio conocido como el dios de la cancha. Nu Minhee miró a Juan Bacán, su corazón se aceleró al recordar su primer encuentro hace 3 meses. Después de clases, Wang Sonyam intentó enviar la carta, pero al ver a Juan Bacán y a sus 3 amigos salir, se puso nerviosa, se sonrojó y salió corriendo. Los amigos de él los vieron y adivinaron que las 2 chicas querían confesarse. Al ver a Nu Minhee con su cabello corto y apariencia enérgica, bromearon diciendo que seguramente era atleta y apostaron para ver quién adivinaba correctamente. Pero Juan Bacán solo guardó silencio. En una tranquila cafetería, Nu Minhee se miró a sí misma con ojos de reproche al ver que Wang Sonyam había perdido la oportunidad de entregar la carta de amor. No entendía por qué Wang Sonyam dudaba tanto, ya que, en el peor de los casos, solo sería rechazada, no era nada grave. Wang Sonyam le confió a Lini que quizás había borrado y reescrito demasiadas veces, haciendo que la carta perdiera su emoción original. Dudó y le pidió a Nu Minhee que le escribiera otra. Nu Minhee aceptó, pero también aprovechó para preguntarle a su amiga que también conocía a Juan Bacán, el chico de sus sueños. Wang Sonyam afirmó con firmeza, luego enumeró claramente información sobre Juan Bacán, su altura, peso, situación familiar y, especialmente, su récord invicto en baloncesto. Pero Nu Minhee no se detuvo en la superficie. Inclinó ligeramente la cabeza y preguntó sobre las relaciones sociales de Juan Bacán, algo que, según ella, era bastante complejo. Todavía resonaba en su mente el recuerdo del primer día de clases, cuando escuchó accidentalmente una conversación entre el director y otra persona. El contenido de la conversación la sorprendió, aunque Juan Bacán ocupaba el primer lugar en toda la escuela. Estaba involucrado en una pelea con una pandilla, e incluso la noticia casi llegó a los periódicos. La escuela se vio obligada a mantener el incidente en secreto y a no involucrar su nombre. Porque aunque Juan Bacán solo quería proteger a sus compañeros de clase, una pelea es una pelea, y los de afuera no necesitan entender los detalles. Al escuchar eso, Wang Sonyam se dio cuenta de que la persona de la que hablaba el informe interno de la escuela era la persona que le gustaba. Sin embargo, en lugar de ser tímida, ella se volvió aún más fascinada. Nu Minhee solo pudo suspirar impotente ante la incondicional obsesión de su amiga por los chicos. Mirando el reloj, Nu Minhee se dio cuenta con horror de que era hora de ir a su trabajo de medio tiempo en la tienda de conveniencia. El gerente, al ver la solicitud de beca de la Academia Shinkai en su mano, la elogió efusivamente. Él asumió que ella seguramente quería ayudar a su familia, pero Nu Minhee lo negó suavemente. Solo quería dinero para comprar un nuevo par de zapatillas para correr porque las anteriores ya estaban muy viejas. Cuando él la escuchó confirmar que realmente había decidido participar en el maratón que se llevaría a cabo en los próximos 2 meses, el gerente no pudo ocultar su sorpresa y admiración y prometió ir a animarla. Antes de salir de la tienda, Nu Minhee pidió trabajo adicional distribuyendo folletos para ganar algo de dinero extra. El gerente accedió a darle una pequeña pila para probar.
Antes de que ella se fuera, él le metió en la mano una bolsa llena de comida que había caducado ese día, diciéndole que no se podía usar al día siguiente. A la mañana siguiente, Nu Minhee llegó temprano a la escuela, comenzando su trabajo de distribuir folletos a sus compañeros de clase. Cuando vio a Hwan Bakan, se acercó, pero él no la reconoció. Se giró para llamar a Hwang So-nyam, que estaba cerca, recordándole a su amiga que aprovechara la ausencia de gente para entregar la carta de amor. En ese instante, una pelota voló inesperadamente y golpeó la cabeza de Nu Minhee. Ella se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó directamente sobre Hwan Bakan. Hwan Bakan la llevó de inmediato a la enfermería. Al mismo tiempo, Ha Suao recogió la pila de folletos esparcidos y accidentalmente vio una carta de amor. Se la mostró a Lee Sao-yan, haciendo que ambos malinterpretaran que Nu Minhee tenía la intención de confesar sus sentimientos a Hwan Bakan. En la enfermería, Nu Minhee se despertó después de un profundo sueño. Cuando se estiró, se dio cuenta de que Hwan Bakan estaba sentado a su lado. Hwan Bakan le dijo que había dormido más de una hora y que el médico le había informado que tenía una ligera hipoglucemia debido al hambre y la falta de sueño. Él le dio un pastel para reponer energía. Nu Minhee se disculpó tímidamente por las molestias, pero Hwan Bakan afirmó que no fue su culpa, e incluso planeó pedirle a Ha Suao y a todo el equipo de baloncesto que se disculparan con ella. Inmediatamente después, Hwang So-nyam fue a visitar a Nu Minhee, pero claramente su principal objetivo era admirar a Hwan Bakan. Al darse cuenta de la mirada brillante de su amiga, Nu Minhee rápidamente fingió un dolor de cabeza. Retuvo a Hwan Bakan para darle a Hwang So-nyam la oportunidad de acercarse. Incluso le hizo dejar su número de teléfono en caso de complicaciones después del golpe de la mañana. Como no traía su teléfono, él escribió su número en la mano de Nu Minhee, pero esa escena fue vista accidentalmente por In Si-hyao, una chica que amaba en secreto a Hwan Bakan. Celosa, In Si-hyao buscó a Hwan Bakan y denigró a Nu Minhee, advirtiéndole sobre las chicas que estudian y al mismo tiempo buscan acercarse a él, como ella. Sin embargo, Hwan Bakan respondió fríamente y se fue. Esa noche, Nu Minhee y Hwang So-nyam regresaron a la cancha de baloncesto para buscar los folletos perdidos, incluida la carta de amor. Hwang So-nyam estaba preocupada de que si el equipo de baloncesto los encontraba, sería muy vergonzoso, mientras que Nu Minhee dijo despreocupadamente que la había escrito para que Hwan Bakan la leyera. Y luego se dio cuenta de que ella misma tenía esa hoja y qué pasaría si él pensaba que ella era la que la había escrito. Poco después, In Si-hyao y su grupo de amigas se acercaron a hablar con las dos chicas, diciendo que el equipo de baloncesto había recogido todos los folletos esa mañana y aconsejó a Nu Minhee que si necesitaba ayuda, solo tenía que decirlo. La actitud aparentemente amable hizo que Nu Minhee y Hwang So-nyam confiaran, sin saber que detrás de In Si-hyao ya se vislumbraban la envidia y las intrigas. Nu Minhee no esperaba que la botella de agua fría que le dieron hubiera emborronado el número de teléfono en su mano. Mientras tanto, la carta de amor llegó a Hwan Bakan. Él la leyó en silencio y descubrió que debajo del corazón había otro nombre, Lee Sao-yan. Se echó a reír, sintiendo que la carta era muy superficial e ingenua. Nu Minhee luego tuvo que intentar llamar al número 78 veces sin éxito porque los dos últimos dígitos estaban borrosos. Hwang So-nyam estaba decepcionada porque la carta de amor se había desvanecido antes de ser enviada. Pero toda la tristeza se olvidó al instante cuando sus ojos se iluminaron al ver a Chen Tujie pasar. Corriendo tras él, ella accidentalmente tropezó con Yang Chengwen. Uno de sus secuaces reconoció a Nu Minhee como la persona que los había molestado antes, y rápidamente les dijo a otros dos que fueran a la librería donde ella estaba para causar problemas. Mientras Nu Minhee intentaba volver a marcar el número de teléfono, los dos irrumpieron, alegando que vendía cigarrillos falsos y exigiendo un reembolso. Ella inteligentemente pidió un recibo para probar el origen del producto, pero ellos no lo tenían e inmediatamente comenzaron a destrozar cosas. Justo en ese momento, Hwan Bakan apareció. Él les exigió fríamente que salieran y que no acosaran a las mujeres. Sus puñetazos helados dejaron a los dos matones tirados en el suelo. Cuando uno de ellos se esforzó por preguntar qué era ella para él, Hwan Bakan respondió sin dudar que ella era su novia. Después del encuentro, Nu Minhee trotó tras él. Después de regresar, Nu Minhee le preguntó por qué Hwan Bakan los había llevado tan lejos para resolver el conflicto. En respuesta, él tranquilamente argumentó que si peleaban en su tienda, y su superior la descubría accidentalmente, ¿qué pasaría con su futuro trabajo? Nu Minhee explicó con torpeza que lo había seguido porque le preocupaba que estuviera herido, pero no pudo ocultar su sorpresa al verlo aparecer allí. Hwan Bakan dijo con indiferencia que simplemente pasaba por allí. Justo cuando ella se preparaba para buscar medicamento para sus heridas en la mano, Hwan Bakan se negó rotundamente y se fue. Entonces, Nu Minhee recordó los folletos que se cayeron en la cancha de baloncesto y que se rumoreaba que el equipo de baloncesto los había recogido. Ella preguntó y Hwan Bakan dijo directamente que los tenía él. Ella le pidió felizmente que se los devolviera cuando él le preguntó si solo necesitaba esos folletos. De repente, sintió una preocupación en su corazón. ¿Acaso él ya había visto la carta de amor? Un cliente entró en la tienda, interrumpiendo la conversación. Nu Minhee estaba organizando todo cuando recibió una llamada de Hwan Bakan. Su voz en el teléfono le advirtió que tuviera cuidado cuando estuviera sola en la tienda y le dio su número de teléfono, diciéndole que llamara si algo sucedía. Nu Minhee no pudo evitar preguntarse cómo había obtenido su número, pero antes de que pudiera preguntar, él colgó rápidamente, solo diciendo que la esperaría en la puerta de la escuela a las 7 de la mañana siguiente. Mientras tanto, los dos secuaces llamaron para informar a Yang Chengwen que Hwan Bakan había confirmado que Nu Minhee era su novia. In Si-hyao escuchó accidentalmente, se enfureció tanto que no entendió cuándo habían comenzado los dos. Yang Chengwen volvió a burlarse diciendo que había conocido a Nu Minhee hace mucho tiempo, cuando una vez tuvo la intención de robar las cosas de Hwan Bakan. In Si-hyao, aunque furiosa, le advirtió que no molestara más a Hwan Bakan. Sin embargo, Yang Chengwen mostró celos porque, a pesar de estar herido, In Si-hyao nunca se había preocupado por él, sino que solo sabía cómo seguirla.
Ella lo interrumpió inmediatamente, enfatizando que él era solo su hermano. A la mañana siguiente, Nu Minhee llegó a la escuela a tiempo para la cita. Hwang Bakan ya la estaba esperando con una pila de folletos en la mano y se los entregó tan pronto como la vio. Ella rápidamente revisó y descubrió que la carta de amor no estaba. Hwang Bakan dijo fríamente que la carta ya había sido enviada, así que no había forma de recuperarla. Nu Minhee replicó que la carta no estaba escrita para él, así que, por supuesto, debía ser devuelta. Él se burló de que su carta de amor parecía una plantilla, que solo necesitaba cambiar el nombre para ser enviada a cualquiera. Nu Minhee se sonrojó y explicó que, de hecho, ella escribió la carta, pero que la persona a la que le gustaba no era ella. Hwang Bakan profundizó diciendo que la carta no tenía su nombre, así que ¿cómo podía probarlo? Ella no dijo mucho, solo le dijo que lo comprobara. Cuando él preguntó cuál era la tercera pregunta en la carta, ella respondió de inmediato. A la séptima pregunta, ella también respondió sin problemas. Pero a la última pregunta, ella dudó, y al ver esto, Hwang Bakan concluyó que la carta no debía ser suya. Al darse la vuelta para irse, la escuchó decir que sus labios sabían a fresa, y le preguntó si quería probarlos. Él regresó y se acercó, haciéndola retroceder contra la pared, luego se inclinó y le dijo que no le gustaba el sabor a fresa y le devolvió la carta. Al mismo tiempo, el amigo de In Si-hyao grabó un vídeo de Nu Minhee y Hwang Bakan. Ella estaba tan furiosa que se sentía amargada como si hubiera mordido un chile crudo, e inmediatamente planeó hacer que Nu Minhee fuera la más popular de la escuela. Esa mañana, una serie de fotos y las líneas de confesión de Nu Minhee de la carta fueron pegadas por todas las paredes con un mensaje que implicaba que le gustaba Hwang Bakan. Nu Minhee no tenía ni idea. Cuando vio a la multitud murmurar, se acercó con curiosidad y le preguntaron, ¿te gusta Hwang Bakan? Tus labios saben a fresa, ¿verdad? Ella inmediatamente corrió a comprobarlo, atónita al ver todas las palabras que había escrito en la carta pegadas por todo el pasillo. Sin otra opción, solo pudo ponerse la capucha y entrar silenciosamente al aula. Wang Sonyam se disculpaba continuamente, diciendo que todo era su culpa, y le preguntó a Nu Minhee si tenía algún conflicto con alguien. En su corazón, Nu Minhee de repente sospechó de Hwang Bakan, preguntándose si él había hecho esto por enojo porque ella le pidió la carta. En ese momento, Hwang Bakan entró al aula y la sacó. La acorraló contra la barandilla para hablar, justo cuando toda la escuela estaba reunida en el auditorio para la ceremonia de elogio del equipo de baloncesto. La escena entre los dos causó revuelo entre los estudiantes. Nu Minhee se sintió avergonzada e intentó retirarse, pero él la detuvo. Hwang Bakan le preguntó por qué había pegado esas frases de confesión. Nu Minhee respondió enojada, diciendo que no estaba tan loca como para pegarlas ella misma, y que, por el contrario, él era el sospechoso. Todos pensaron que había algo entre ellos, lo que hizo que toda la escuela creyera que a ella le gustaba. Pero en realidad, ella era solo una estudiante nueva que aún no se ponía al día con sus estudios, y ahora toda la escuela la rechazaba. Justo antes de la ceremonia, Hwang Bakan la tomó de la mano y se la llevó, afirmando con seguridad que no permitiría que ella fuera rechazada. La ceremonia de premiación en la escuela se llevó a cabo con solemnidad en medio del bullicio de numerosos estudiantes. Sin embargo, detrás del escenario, In Si-hyao estaba causando un alboroto en secreto al subir a internet una foto íntima de Nu Minhee y Hwang Bakan. Inmediatamente, la opinión estudiantil se llenó de rumores. Justo en ese momento, Hwang Bakan tomó la mano de Nu Minhee y apareció entre la multitud, lo que la hizo sentir avergonzada y querer retirarse. Sin embargo, él insistió en llevarla al escenario. La multitud de abajo no escatimó en burlas y sarcasmos hacia Nu Minhee, una chica común que se atrevía a soñar con alguien como Hwang Bakan. En ese momento, Nu Minhee dio un paso al frente y refutó con determinación. Ella reiteró que alguien había hecho el póster y lo había pegado por todas partes, y que si podían hacer esas cosas, también deberían atreverse a admitirlas. Esperaba que la gente no se ocupara tanto de la vida privada y olvidara sus objetivos académicos, de lo contrario sería fácil ser malinterpretado y menospreciado como ella en ese momento. Cuando el ambiente aún estaba aturdido, Hwang Bakan habló, diciendo directamente que el póster era realmente hermoso y que esperaba que quien lo hizo continuara así. Y lo que fue aún más sorprendente, declaró que a partir de hoy le gustaba el sabor a fresa que antes odiaba, en alusión a Nu Minhee. Todo el auditorio quedó en silencio por un momento y luego estalló en aplausos de aprobación. In Si-hyao estaba de pie en medio de la multitud, tan enojada que no pudo reaccionar. Nu Minhee bajó del escenario confundida, sin entender siquiera por qué se había atrevido a hablar con tanta audacia. Se preguntó preocupada cómo enfrentaría las cosas en la escuela a partir de ese momento. Hwang Bakan respondió con calma que si el cielo se caía, él la sostendría. El alboroto rápidamente llegó a oídos de la directora. Nu Minhee y Hwang Bakan fueron llamados a la oficina. La directora interrogó severamente a Nu Minhee sobre sus deficientes resultados académicos, especialmente en inglés académico, que era una materia básica en el programa bilingüe. Argumentó que, aunque Nu Minhee tuviera buenas calificaciones en las materias especializadas, si no alcanzaba el estándar de idioma, todos sus esfuerzos serían inútiles. Ella sospechaba que la mente de Nu Minhee ya no estaba concentrada en sus estudios, sino solo en escribir cartas de amor. Nu Minhee se apresuró a negarlo, afirmando que era solo un malentendido. Pero la directora no le creyó y le recordó directamente que la escuela solo eximía la matrícula por respeto a su difunto padre y que si ella no se esforzaba, no arrastrara a los demás con ella. Nu Minhee agachó la cabeza y prometió estudiar seriamente, al mismo tiempo que le pidió que no dejara que este incidente afectara su solicitud de beca. La directora dijo fríamente que la beca no solo se basaba en el rendimiento académico, sino también en el comportamiento. Con sus resultados actuales, incluso permanecer en la escuela no era seguro. Ella le exigió a Nu Minhee que escribiera una autoevaluación y enfatizó que si no mejoraba su GPA, tendría que regresar a su antigua escuela. Hwang Bakan, que había estado de pie a un lado todo el tiempo, finalmente habló. Él replicó que escribir cartas de amor no era suficiente para acusar a alguien de una infracción, y que Nu Minhee no había afectado a nadie.
Dijo que si sus calificaciones alguna vez caían al segundo lugar en toda la escuela, entonces sería el momento de culparla, pero aún no era tarde. En ese momento, Nu Minhee se dio cuenta con asombro de que la directora era la madre de Hwan Bakan. Al escuchar a su hijo replicar, ella se enfureció y les exigió a ambos que se quedaran después de clase para quitar todas las cartas de amor, pegadas por toda la escuela. Hwan Bakan se mostró desafiante, argumentando que deberían encontrar a la persona que realmente pegó las cartas para castigarla, pero ella insistió en que ambos estaban directamente involucrados. También le dijo a su hijo con severidad que no era el momento para el romance. Hwan Bakan solo sonrió y respondió que si su madre ya había llegado a esa conclusión, él no tenía más remedio que obedecer. Nu Minhee se quedó, inclinó la cabeza y se disculpó con la directora, quien le dijo que si quería permanecer en la escuela, debía cumplir estrictamente con las reglas. En cuanto a su situación familiar, ella la consideraría al evaluar la beca. Esa tarde, los dos quitaron juntos las cartas de amor. Mientras discutían, un poco de agua se derramó y Nu Minhee quedó empapada. Hwan Bakan, sin dudarlo, se quitó su chaqueta y se la puso a ella. Nu Minhee sugirió que sería mejor mantener la distancia para que la directora se sintiera tranquila. Hwan Bakan le preguntó sorprendido qué ganarían manteniendo la distancia. Ella respondió con franqueza que nada, pero que antes de conocerlo, nunca la habían regañado ni se habían difundido rumores sobre ella, y dado que la directora tenía muchas expectativas en él, no deberían seguir involucrándose. Hwan Bakan solo guardó silencio y asintió con la cabeza, diciéndole a Nu Minhee que se fuera primero y que él terminaría de limpiar el resto. Sin embargo, sus ojos mostraron un rastro de resentimiento porque el rechazo que acababa de recibir lo había herido. Al mismo tiempo, del lado de In Si-hyeo, después de los sucesos de la mañana, su estado de ánimo estaba inquieto. Durante el ensayo general de la actuación, se distrajo, cometió un error y no fue seleccionada para actuar en la parte final del próximo gran espectáculo. Su madre estaba extremadamente decepcionada y le exigió a In Si-hyeo que recuperara esa posición a toda costa. De lo contrario, otras madres se reirían de ella. No dudó en decirle a su hija que usara todos los medios necesarios para lograr su objetivo. Esa noche, In Si-hyeo interceptó el auto de Hwan Bakan. Ella se quejó de por qué él todavía no la había perdonado a pesar de que había pasado mucho tiempo, o si era por la chica llamada Nu Minhee. In Si-hyeo enfatizó que ella y él eran amigos de la infancia y que en todos los aspectos, ella no era inferior a Nu Minhee. Hwan Bakan respondió fríamente que nunca había juzgado a nadie por sus condiciones materiales y que la obstinación de In Si-hyeo lo cansaba. Se disculpó por haberla hecho gustarle y se dio la vuelta para irse. Pero In Si-hyeo no se dio por vencida, amenazó con que si él se atrevía a gustarle Nu Minhee, ella no dejaría en paz a la otra parte. Hwan Bakan se detuvo, se dio la vuelta, sus ojos fríos como el hielo, y dijo con decisión, solo inténtalo. A la mañana siguiente, Nu Minhee corrió rápidamente a buscar a Hwang So-nyam antes de que comenzaran las clases. Mientras charlaba alegremente, Nu Minhee le reveló un secreto a Hwang So-nyam. Hwan Bakan era el hijo de la directora. Inesperadamente, Hwan Bakan lo escuchó por casualidad. Él lanzó una fría advertencia de que revelar los secretos de otras personas sin permiso no era algo que se debiera hacer. Nu Minhee se disculpó tímidamente y luego intentó devolverle la chaqueta, pero Hwan Bakan respondió en silencio que no era necesario, que era un regalo para ella. Esta escena rápidamente llamó la atención de los estudiantes cercanos. Comenzaron a murmurar diciendo que Hwan Bakan había rechazado a Nu Minhee, pero que ella todavía lo seguía a propósito. En ese mismo instante, Lee Sao-yang, Ha Suao y Chen Tu-hye pasaron, haciendo que los ojos de Hwang So-nyam brillaran como faros. Ella le sugirió inmediatamente a Nu Minhee que siguiera escribiendo cartas de amor por ella. Como habían acordado mantener la distancia, cada vez que Hwan Bakan veía a Nu Minhee, él la evitaba intencionalmente. Los demás estudiantes malinterpretaron que él odiaba a Nu Minhee, lo que los hizo reír aún más. Mientras tanto, Hwang So-nyam seguía obsesionada con los chicos como de costumbre, invitando a Nu Minhee a la sala de deportes para grabar un vídeo de F4 jugando baloncesto. Desafortunadamente, Hwan Bakan los descubrió y Nu Minhee huyó avergonzada. Después de clases, Hwan Bakan llevó a su grupo de amigos de regreso para quitar los papeles pegados en la pared. Poco después, Nu Minhee trajo un balde de agua, sorprendida al ver a todos allí. Ha Suao sonrió y respondió que solo la estaban ayudando por orden del jefe. Nu Minhee, asombrada, le dijo a Hwan Bakan que no necesitaba la ayuda de nadie. Hwan Bakan la miró de manera interesante, diciendo que ayer ella le pidió que mantuviera la distancia, pero hoy no dejaba de crear oportunidades para encontrarse. Nu Minhee, enojada, tomó la mano de Hwang So-nyam y se la llevó. El grupo F4 continuó con la limpieza de los papeles sin decir nada más. Por la noche, la madre de Hwan Bakan regresó a casa, anunciando que varios equipos de baloncesto extranjeros habían enviado correos electrónicos invitándolos a jugar, incluida la Universidad de California en Los Ángeles. Pero él solo respondió fríamente que los había rechazado. La madre de Hwan estaba furiosa, sin entender por qué su hijo renunciaba tan fácilmente a una oportunidad tan valiosa. Hwan solo le dijo en voz baja que dejara de presionarlo. Al mismo tiempo, Minhee estaba sentada pensando. Recordó las palabras que le había dicho a Hwan, sintiendo que quizás lo había herido sin querer. Pensó en agregarlo a WeChat para disculparse, pero dudó, temiendo que lo malinterpretaran como un intento deliberado de acercársele. Pensando en su padre, quien siempre se había esforzado para que ella tuviera una buena educación, Minhee se dijo a sí misma que debía concentrarse en sus estudios y no dejar que asuntos externos la distrajeran. A la mañana siguiente, después de la clase de ballet, Hwang So-nyam descubrió que en el grupo de chat de la escuela circulaban fotos de Minhee trabajando a tiempo parcial. Cuando Minhee vio la foto, simplemente dijo con calma que era un trabajo normal y que no había nada de qué avergonzarse. Sin embargo, otros estudiantes aprovecharon la oportunidad para hablar mal de ella, insinuando que siempre tramaba cosas para seducir a Hwan, pero que él no era fácil de engañar. Incapaz de soportarlo más, Minhee se puso de pie para refutar. Dijo que era inocente y que nunca había tenido la intención de tender una trampa a nadie. Exigió que todos señalaran a la persona detrás de la difusión de las fotos.
Justo en ese momento, In Si-hyao entró, fingiendo defender a Min-hee. In Si-hyao dijo que siempre confió en ella, pero también advirtió suavemente que Hwan no era una persona simple. Insinuó que esta vez Min-hee realmente podría haberle hecho perder la cara. Al escuchar eso, Min-hee comenzó a deducir. De todas las personas, solo Hwan sabía que ella trabajaba a tiempo parcial. En un arrebato de ira, fue a confrontar a Hwan, diciéndole que ella lo había considerado su amigo y le había compartido todo, sin esperar ser traicionada. Lo llamó parásito que vivía en la opulencia, mientras que ella, aunque pobre, vivía con dignidad y cada moneda era el resultado de su sudor y lágrimas. Apenas terminó de hablar, se dio cuenta de que estaba parada en medio de un grupo de chicos que se estaban desvistiendo. Corriendo con el rostro sonrojado por la vergüenza, ella se dio la vuelta y huyó. Wang Soniam la persiguió, pero no se olvidó de capturar ese raro momento con su cámara. Hwan estaba atónito y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Chen Tujie le mostró el mensaje que circulaba en el chat del grupo de estudiantes. Hwan inmediatamente persiguió a Min-hee. Quería dejar claro que no tenía nada que ver con las fotos que se habían difundido, y que nunca había considerado que hubiera una diferencia de clase entre ellos. Él nació en cuna de oro, eso no podía cambiar, pero no por ello menospreciaba a nadie. Su sincera explicación calmó a Min-hee. Se disculpó por su apresurada malinterpretación y preguntó con cautela si él estaba enojado por sus duras palabras. Ella solo no quería que él tuviera un conflicto con el director por su culpa, y mucho menos causar más problemas. Sus acciones no fueron un intento deliberado de acercarse, sino simplemente porque no quería perder a un amigo valioso, la segunda persona que había conocido desde que entró a la academia. Al escuchar esto, Hwan le acarició suavemente la cabeza y le dijo que eran buenos amigos. Prometió encontrar a la persona que tomó la foto y resolver todo. Ambos regresaron juntos al salón de clases. El día de la presentación, In Si-hyao apenas se preocupó por su propia actuación y solo esperó ansiosamente para ver si Hwan vendría o no. Pero el espectáculo comenzó y él aún no aparecía. Mientras actuaba, ella recordó la breve conversación de esta mañana. Cuando Hwan vino y le preguntó directamente si lo que había sucedido era un montaje suyo, él le advirtió que si continuaba así, la relación entre ellos solo empeoraría. In Si-hyao no negó haber tomado fotos de Min-hee, pero afirmó que los comentarios maliciosos en los mensajes no fueron escritos por ella. Sin embargo, Hwan no quiso escuchar más excusas. Aunque recibió un aplauso de todo el auditorio después de su actuación, el rostro de la madre de In Si-hyao se oscureció, sin poder ocultar su insatisfacción. Esa noche, In Si-hyao bebió y esperó frente a la casa de Hwan. Cuando lo vio regresar, se enojó y se echó a llorar, reprochándole porque no fue a verla actuar. Hwan simplemente la llevó en silencio a la casa y la acostó en el sofá hasta que se recuperó. Al abrir los ojos, In Si-hyao sollozó diciendo que había elegido deliberadamente la canción que a él le gustaba para la presentación, pero que aún así él no le había prestado atención. Preguntó angustiada cuándo podrían volver a ser como antes. Pero Hwan respondió fríamente que no la estaba castigando y que no había vuelta atrás. In Si-hyao culpó furiosamente a Min-hee por todo, creyendo que su aparición había dividido su relación. Esas palabras solo aumentaron la decepción de Hwan. Cuando Yang Chengwen llegó a recoger a In Si-hyao, al verla llorar, una profunda indignación surgió en su corazón hacia Hwan. Al mismo tiempo, la madre de Hwan también intentó intervenir. Ella creía que él debería reconciliarse con In Si-hyao porque le había aconsejado a Min-hee que se concentrara en sus estudios para evitar más problemas. Además, la madre de In Si-hyao ya sabía sobre la relación entre Min-hee y Hwan, por lo que era posible que le hiciera la vida difícil a Min-hee. Sin embargo, Hwan respondió fríamente que quienquiera que molestara a Min-hee lo molestaría a él, porque le gustaba a ella. A la mañana siguiente, antes de entrar a clase, esperó intencionadamente a Min-hee para preguntarle sobre la carta de amor de antes. Antes de que Min-hee pudiera responder, Hwan se dirigió hacia Wang Soniam. Sin embargo, Wang Soniam dijo directamente que no recordaba bien porque ya le gustaba a otra persona, así que se la dejó a Min-hee y se fue. Min-hee intentó seguirla, pero Hwan la detuvo. Él le dijo claramente que quería retractarse de su palabra. Si ya habían acordado ser amigos, ahora no era necesario porque a él le gustaba a ella. Ella, asustada, le tapó la boca y salió corriendo. Desde arriba, la madre de Hwan observó todo y lo llamó inmediatamente para advertirle que si seguía haciendo cosas así, ella no podría proteger más a Min-hee. Él respondió con calma que su gusto por Min-hee era algo en lo que ella no podía interferir. La noche anterior, la madre de In Si-hyao había descubierto todo e inmediatamente le exigió a su hija que faltara a la escuela un día para quedarse en casa y reflexionar. Durante todo ese tiempo, la única persona que estuvo a su lado, sin apartarse ni un solo paso, fue Yang Chengwen. Le trajo muchas comidas deliciosas, la consoló silenciosamente con su cálida presencia y le ofreció acompañarla si alguna vez quería beber alcohol. En el futuro, In Si-hyao aceptó en silencio y de repente le pidió ayuda con algo. Al mismo tiempo, Hwan aún no había renunciado a la idea de que Min-hee aceptara sus sentimientos. La siguió hasta la tienda de conveniencia donde ella trabajaba a tiempo parcial. Min-hee no supo qué hacer y solo pudo esconderse debajo del mostrador, evitando a Hwan y suspirando ante su persistencia. Pero Hwan siguió firme, creyendo que su gusto por ella era solo asunto suyo, independientemente de si ella lo aceptaba o no. Justo en ese momento, el gerente salió, señalando el techo y recordándole que había cámaras de seguridad, pero sin olvidar agregar que las citas seguían siendo algo a considerar. Min-hee pidió permiso para tomarse una hora libre para salir y divertirse con Hwan. En el pequeño restaurante, Min-hee comía mientras Hwan solo se dedicaba a observarla. Ella le advirtió desordenadamente que dejara de molestarla porque su corazón ya no podía soportarlo más. Hwan se dio cuenta de que ella estaba conmovida, pero Min-hee lo negó, afirmando que su corazón era de piedra. Para romper la tensión, ella lo llevó a probar la mejor comida callejera en un radio de 2 kilómetros.
Cuando Juan la probó, solo comentó que estaba regular, lo que provocó una fuerte reacción de Minhee. Ella afirmó que el plato era delicioso y que ella nunca le mentiría a nadie sobre eso. Durante la conversación, Juan preguntó de repente la razón por la que Minhee se había transferido de escuela. Ella dudó un momento y luego dijo que era él quien debería preguntarse eso a sí mismo. Luego, ella explicó que su padre había sido nadador del equipo provincial de natación y que sus logros le habían valido a ella una admisión especial en la escuela, incluso con matrícula gratuita. La razón por la que trabajaba en la tienda de conveniencia era porque su familia era demasiado pobre y su madre no podía afrontar los gastos continuos de la escuela. Después de escuchar, Juan no dijo nada más y regresó a la tienda de conveniencia, comprando silenciosamente un montón de cosas, todas para Minhee. Él solo tomó una piruleta y se fue. El gerente, que estaba al lado presenciando todo, se rió y comentó que este era el tipo de amor apasionado que los jóvenes de hoy en día no reconocían. Minhee llevó las bolsas de regreso a casa y, cerca de su casa, se encontró inesperadamente con un grupo de personas rodeando a Juan. Al preguntar, se enteró de que eran conocidos de Yang Chengwen. Yang Chengwen preguntó de repente si estaban buscando a la novia de Juan. En ese instante, Juan rodeó con el brazo a Yang Chengwen y le susurró algo, luego se volvió para tranquilizar a Minhee diciéndole que se fuera a casa, que todo estaba bien. Aunque Minhee se sintió un poco inquieta, obedeció y regresó. Sin embargo, apenas puso un pie en casa, sintió inmediatamente que algo andaba mal. Una desagradable premonición se apoderó de ella, dejándola inquieta. Al pensar que Juan estaba con esa pandilla de maleantes, de repente se sintió extraña. Sin dudarlo, Minhee regresó al lugar de antes, pero todo estaba desierto. Solo quedaban un paquete de cigarrillos y un teléfono abandonados en el suelo. A la mañana siguiente, durante la clase, Minhee no vio a Juan por ningún lado. Después de clase, fue al gimnasio para preguntar a los 3 amigos más cercanos de Juan, pero todos negaron con la cabeza, confirmando que no había ido a clase ese día. Cuando Minhee dijo que el teléfono de Juan todavía estaba con ella y que le preocupaba que le hubiera pasado algo malo, Lee Xiaoyan rápidamente disipó su preocupación, diciendo que Juan ya era mayor y estaría bien. Sin embargo, cuando Minhee pidió que le devolvieran el teléfono, Hasuao la detuvo de inmediato, como si el teléfono fuera un objeto prohibido. Lee Xiaoyan entendió la indirecta y le sugirió que fuera directamente a la casa de Juan. Intercambiaron WeChat y ella recibió la dirección de su casa. Por la noche, durante su turno en la tienda de conveniencia, su mente vagaba. Al mirar la pantalla, un escalofrío le recorrió la espalda. Una sensación de inquietud se extendió por su corazón como un viento frío que soplaba hacia adentro. El gerente notó la palidez de Minhee y se ofreció a ayudarla con el turno de noche. Ella asintió con la cabeza en agradecimiento y salió corriendo de inmediato, con la intención de llamar a Wang Sonian para que la acompañara, pero su amiga estaba ocupada. Finalmente, Minhee decidió ir sola a la casa de Juan. En ese momento, Juan estaba sentado en su casa con el cuerpo lleno de heridas. Resultó que anoche Yang Chengwen lo había obligado a elegir entre ir a ver a In Xiao o recibir una paliza. Él prefería quedarse quieto y ser golpeado antes que hacer algo que no quería, y mucho menos que Minhee se viera envuelta. Cuando Minhee llegó, se paró frente a la puerta, tratando de calmarse, pensando que su único propósito era devolver el teléfono. Pero cuando la puerta se abrió y Juan apareció, se sorprendió al verla, pero luego sonrió ante esa preocupación. Minhee simplemente le devolvió el teléfono en silencio y se dio la vuelta para irse. Al verla, Juan corrió inmediatamente a esconderse dentro de la casa. In Xiao se acercó de inmediato y golpeó la puerta, exigiéndole a Juan que saliera, diciendo que había visto a Minhee dentro de su casa. Ante esa actitud interrogante, Juan respondió fríamente que quien estuviera en su casa no era asunto de ella. In Xiao intentó explicarse, diciendo que no le había pedido a Yang Chengwen que lo golpeara, e incluso se disculpó por ello, pero él no quiso escuchar. Después de sus palabras, él cerró la puerta de golpe, dejando a la chica afuera con su ira y resentimiento. Adentro, él tranquilizó a Minhee diciéndole que tan pronto como se fueran, la llevaría a casa. Tenía los ojos cubiertos, sin saber que al abrirlos, solo había un frasco de gotas para los ojos. Se sintió avergonzada y sorprendida por haber pensado demasiado. En ese momento, In Xiao vagaba por la calle, llena de celos. No entendía por qué, a pesar de tenerlo todo, Juan había elegido a Minhee. Recordando las palabras que su madre le había enseñado, que para lograr algo debía usar todos los medios. Inmediatamente llamó a la madre de Juan para informarle que la visitaría. Dentro de la casa, Juan le ofreció a Minhee una botella de leche con sabor a fresa. Ella, tímidamente, vio el sabor a fresa y preguntó si su ausencia en la escuela estaba relacionada con el grupo de personas de antes. Él solo sonrió, pero ese silencio la preocupó aún más. El timbre de la puerta sonó de repente, asustándola y haciendo que derramara accidentalmente el café sobre su camisa. La madre de Juan entró y dijo que In Xiao había llamado para decir que vendría de visita. Al ver la botella de leche de fresa sobre la mesa, ella preguntó sorprendida desde cuándo a su hijo le gustaba ese sabor. Él sonrió, tomó la botella de leche y se dirigió a la cocina, donde Minhee estaba escondida, y dijo que acababa de empezar a gustarle. Luego, silenciosamente, llevó a Minhee a su habitación privada. Frente a ella, él se cambió de ropa con naturalidad, haciendo que ella se sonrojara y se diera la vuelta, avergonzada de mirar. Él solo sonrió y dijo que su madre le había dicho que se cambiara de ropa, por lo que no podía salir para hacerlo. Luego le dijo que esperara un momento, que cuando bajaran a comer, encontraría la manera de ayudarla a salir. Pero con una condición. Minhee se detuvo. Ella preguntó cuál era la condición, y Juan la miró directamente, sin ocultar lo que quería, que a partir de ahora, ella no lo evitaría más. Minhee se vio obligada a aceptar el plan de Juan. Él le dijo que esperara exactamente 60 segundos antes de salir de la habitación.
Mientras tanto, ella observó la habitación en silencio, y él salió a discutir con su madre sobre no querer ir a estudiar al extranjero. La acalorada discusión hizo que su madre se fuera enojada a su habitación. Aprovechando la oportunidad, ambos escaparon rápidamente. Mientras tanto, Hwang Sonyam siguió sigilosamente a Chen Tu-hee hasta la biblioteca. Justo en ese momento, Min-hee la llamó. El sonido de la conversación hizo que Chen Tu-hee saliera a investigar y accidentalmente se encontró con Hwang Sonyam, quien corrió torpemente. Chen Tu-hee la confrontó directamente por seguirlo en secreto con frecuencia, presentando pruebas claras que dejaron a Hwang Sonyam tan avergonzada que no pudo negarlo. Cuando él le preguntó sobre las cartas de amor que ella le había escrito a varios miembros del equipo de fútbol, ella admitió que era una forma de compartir su afecto, minimizando el dolor si era rechazada. Ella no esperaba que otros le correspondieran, solo le bastaba con gustar. Los rápidos acontecimientos hicieron que Hwan sintiera una emoción inexplicable en su corazón. Mientras tanto, Min-hee estaba de pie en medio de la calle cuando, inesperadamente, un coche la salpicó de agua, dejándola completamente empapada. Pasó por la biblioteca y encontró a Hwang Sonyam sentada junto a Chen Tu-hee. Al ver esa escena, la duda surgió en su corazón, porque en la lista de personas a las que Hwang Sonyam les había escrito cartas de amor, nunca había visto el nombre de Chen Tu-hee. Cuando le preguntaron, Hwang Sonyam solo sonrió y dijo que le gustaban todos los que eran guapos. En otro lugar, la madre de Hwan sostenía una foto de los tres, con el corazón apesadumbrado, preguntándose dónde se había equivocado, ya que su hijo aún no se había calmado. A la mañana siguiente, Min-hee corrió alegremente a la escuela. En el camino, se encontró con Hwan, quien la esperaba con el desayuno en la mano. Él la regañó suavemente por correr a menudo con el estómago vacío, lo que le causaba baja azúcar en la sangre. Ella respondió que por las mañanas normalmente no tenía tiempo para comer y que comía una vez que llegaba a la escuela. Hwan sintió empatía por sus dificultades, ya que sus turnos en la tienda de conveniencia se extendían hasta tarde. Suavemente le acarició la cabeza y la invitó a subir al coche para llevarla a la escuela. En el coche, él le tomó la mano y la puso alrededor de su espalda. Ambos atravesaron calles tranquilas, y esos momentos llevaban el color de una juventud pura, un sentimiento que cualquiera que lo haya experimentado sentiría conmovido. Al llegar a la puerta de la escuela, Hwan le exigió que le diera las gracias. Min-hee dio las gracias y se dio la vuelta, pero la correa de su mochila se enganchó en la bicicleta, haciendo que toda la fila de bicicletas se cayera. Avergonzada, se disculpó y corrió a clase, planeando volver a levantar las bicicletas después de la escuela. Al ver la escena, Hwan solo pudo reír, sin saber que su madre también lo había visto todo. En clase, la delegada de clase recogió las tareas, y Min-hee buscó frenéticamente en su mochila pero no encontró nada. Recordaba claramente haberla puesto allí, pero no había manera, la llamaron a la oficina del director. El director le recordó que no solo no había alcanzado el nivel de inglés requerido, sino que tampoco había entregado su ensayo. Min-hee se apresuró a explicar que lo había hecho pero que no encontraba el trabajo, negando que su trabajo a tiempo parcial afectara sus estudios. Cuando le preguntaron si quería ganar una beca, ella afirmó su determinación y el director la animó, incluso le regaló un uniforme nuevo. Sin embargo, el ensayo de Min-hee había sido robado. La culpable no era otra que In Si-hyao, quien descaradamente quemó el escrito y declaró que el juego apenas había comenzado. Mientras Min-hee estaba de buen humor por haber recibido el uniforme, regresó para levantar las bicicletas caídas. Cuando casi había terminado, In Si-hyao apareció y, a propósito, las derribó todas y soltó palabras venenosas con frialdad. Dijo que Hwan solo estaba interesado en Min-hee porque era nueva, pero que no era sincero. Min-hee replicó que los problemas entre ellas debían resolverlos por sí mismas, y que no debía desquitarse con ella. Tras ellos, Hwan había escuchado todo. Salió y le dijo en voz alta a In Si-hyao que no exagerara, que si quería culpar a alguien, lo culpara a él, que no arrastrara a Min-hee al asunto. Pero In Si-hyao respondió rápidamente que si Hwan la ignoraba en el futuro, ella buscaría problemas con Min-hee hasta conseguirlo. Hwan inmediatamente le dijo a In Si-hyao que lo siguiera a otro lugar para hablar claramente. In Si-hyao lo detuvo proactivamente, esperando que pudieran reconciliarse, disculpándose fervientemente muchas veces para obtener su perdón. Pero Hwan simplemente respondió con franqueza que no la culpaba y que no la ignoraba a propósito. Simplemente ya no sabía qué decir. Si se viera obligado a dar una razón, él diría francamente que considerara que no había podido olvidar el pasado. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir y era mejor que todo terminara aquí. Mientras tanto, de repente llovió y Min-hee seguía diligentemente levantando las bicicletas caídas, empapada. Su teléfono sonó, era su madre. Le informó que debido a un gran pedido en la fábrica, esta semana no podría regresar a casa, pero que le enviaría dinero al final de la semana para que Min-hee pagara el alquiler. Su madre le aconsejó que se esforzara por adaptarse y participar en las actividades escolares, que no se aislara. Min-hee se apresuró a tranquilizar a su madre, diciéndole que no necesitaba el dinero, que lo guardara para pagar deudas. Creía que si ganaba la beca, todo estaría bien. Después de la llamada, Min-hee continuó bajo la lluvia, levantando las bicicletas. Los chismorreos de sus compañeros resonaron a sus espaldas, sugiriendo que no era digna de permanecer en la academia. Una bicicleta le cayó sobre el pie, causándole dolor y humillación. La lluvia parecía ahogar la soledad en su interior. Los recuerdos de su padre volvieron a ella, el hombre que la había protegido, que la había cargado cada vez que se caía. Ahora, en medio de la vasta lluvia y el viento, solo le quedaba ella misma. Hwan se acercó en ese momento, sosteniéndole un paraguas, y suavemente la ayudó a levantarse. Al ver su aspecto empapado y exhausto, su corazón se encogió. Él le dijo que, pasara lo que pasara, lo más importante era cuidar su salud. Ambos caminaron juntos bajo la lluvia, en silencio pero llenos de cercanía. Sentado en el coche, él le ofreció una toalla para que se secara. Min-hee se sintió apenada por mojar el coche, pero a Hwan no le importó en absoluto. Solo le preocupaba que ella se resfriara y se disculpó porque todo aquello era culpa suya. Deseaba hacer algo por ella para aliviar su pena.
Ella se volteó y, bromeando, le preguntó si él no se había mojado antes, y luego le roció su cabello mojado. Ambos rieron y la atmósfera se suavizó de repente. Juan se quitó la chaqueta y le secó el cabello. Desde la muerte de su padre, era la primera vez que un hombre se preocupaba tanto por ella. Antes de despedirse, Juan quiso acompañar a Minji hasta su casa para asegurarse de que la lluvia no la hubiera afectado. Cuando Minji vio que su ropa estaba toda mojada, le dio un conjunto de ropa vieja de su padre para que se cambiara. Juan dudó por un momento, pero ella le dijo que su padre había fallecido y que su madre había tirado toda su ropa, dejando solo ese conjunto. Al escuchar eso, Juan se sorprendió al saber que su padre había muerto hace más de un año. Ella sonrió y dijo que se había acostumbrado a ello. Luego le recordó la promesa que él le había hecho de hacer algo por ella. Ella quería que él le enseñara inglés para poder obtener una beca. Juan no dudó en aceptar y, a partir de ese día, en sus ratos libres, la ayudó a estudiar inglés. Minji también estaba igualmente decidida, esforzándose por mejorar poco a poco. Sus vidas gradualmente encontraron un ritmo familiar. Cada mañana, ella corría a la escuela mientras él la seguía sigilosamente en su coche. En una ocasión, mientras estudiaba de memoria, ella se tropezó en el camino. Juan la sostuvo de inmediato, la distancia entre ellos pareció acortarse más que nunca, y para disipar la incomodidad, ella le sugirió comer salchichas a la parrilla. Pero Juan la llevó inesperadamente a un restaurante de lujo. Minji se dio cuenta de que el lugar era demasiado ostentoso y quiso buscar un restaurante más sencillo. Sin embargo, él solo sonrió y afirmó que hoy él invitaba y que simplemente quería llevarla allí a cenar. Cada plato fue servido con esmero. Juan siempre fue cortés, sirviéndole la comida primero. Al verla incómoda con los cubiertos, no dijo nada, solo le mostró suavemente cómo usarlos y luego pidió otros platos más fáciles de comer. Él comía por costumbre, pero sus ojos siempre seguían cada expresión de Minji. Cuando terminó la comida, ella le agradeció y prometió alegremente que si sus calificaciones del examen de mitad de periodo mejoraban, consideraría que le había pagado toda su deuda. Pero Juan solo negó con la cabeza, admitiendo que no deseaba que esa deuda terminara. Además, a sus ojos, Minji todavía le debía algo, pero él no se apresuró a revelarlo. Solo le acarició la cabeza y la dejó reflexionar por sí misma. Mientras tanto, In Si-hyo aún no podía dejar ir la imagen de Juan. Los dulces recuerdos de su cumpleaños, las risas y el pastel de crema en su mejilla aún vivían vívidamente en su mente. Ella no aceptaba que todo fuera solo cosa del pasado. Con una intensa aspiración, In Si-hyo estaba decidida a recuperar a Juan a toda costa. Un día, Juan fue a la tienda de conveniencia para entregarle a Minji material de estudio para las asignaturas de química, historia y geografía. Antes de entregárselos, mantuvo la costumbre de acariciarle la cabeza como un ritual familiar. Sin embargo, ese momento íntimo fue fotografiado accidentalmente por un secuaz de Yang Chengwen. Cuando este miró las fotos, arrancó la parte donde aparecía Juan, y esas fotos llegaron rápidamente a manos de In Si-hyo. Sin reconocer al hombre en el coche como Juan, ella miró la foto y exclamó fríamente que su único deseo de cumpleaños era hacer desaparecer a Minji. Yang Chengwen solo sonrió y asintió, pero le exigió que aceptara el intercambio de Juan. A la mañana siguiente, Minji caminaba hacia la escuela con un estado de ánimo relajado cuando Wang Soniam la detuvo. Su amiga le mostró a Minji fotos con artículos distorsionados que afirmaban que un magnate la mantenía. La noticia se extendió inmediatamente, lo que provocó que la madre de In Si-hyo presionara al director para que suspendiera a Minji. El director dudó, argumentando que las fotos no eran prueba suficiente, pero ella amenazó con que si el asunto no se resolvía, revelaría cosas relacionadas con Juan. Posteriormente, Minji fue llamada a la oficina del director. Le exigió que identificara claramente al hombre en el coche. Si ella continuaba guardando silencio, la escuela no podría ayudarla y la suspenderían por una semana para investigar. Minji estaba confundida y asustada, temiendo que si la suspendían, no podría participar en el examen de mitad de periodo y perdería la oportunidad de obtener la beca, lo único que la ayudaría a cambiar su vida. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Juan entró, diciendo con firmeza que no era necesario investigar más. La persona a la que todos llamaban el magnate que mantenía a Minji era él. Después de que Minji salió, Juan confrontó inmediatamente a su madre, preguntándole con dureza si reconocía el coche de la foto como suyo. Él le recordó el pasado, cuando ella había usado los logros académicos de Minji como excusa para forzarla a dejar la escuela. Ahora, ella quería impedirle participar en el examen de mitad de periodo, un punto de inflexión importante para ella. Él no lo aceptaba, especialmente porque sabía que la presión que soportaba Minji no provenía de sus malas calificaciones, sino de su situación familiar. Su madre a menudo estaba ausente, dejándola cuidarse sola como una verdadera adulta. Como maestra, su madre nunca se había preocupado realmente por esa niña. Sin embargo, en respuesta a la ira de su hijo, ella simplemente respondió con calma que se preocupaba por Minji a su manera, al mismo tiempo, enfatizando que la situación en la escuela no es tan simple como él pensaba. Arriba está la junta escolar, abajo están los padres y los estudiantes, y no se puede resolver todo con un simple movimiento de mano. Ella le exigió que se encargara de su futuro de estudios en el extranjero en lugar de seguir dando vueltas alrededor de una chica. Al mismo tiempo, en otro rincón de la escuela, Wang Soniam estaba extremadamente indignada por lo que Nu Minji tuvo que soportar. Ella solo le dijo suavemente a su amiga que considerara esto como unos días de descanso y que le ayudara a copiar apuntes. Aunque lo dijo con suavidad, todos podían sentir el dolor desgarrador en su corazón. En cuanto a Juan Bacan, después del enfrentamiento con su madre, ya no tenía ganas de jugar baloncesto. La imagen de Nu Minji en la peluquería en aquel entonces regresó. Apareció con una expresión melancólica, yendo a la tienda solo para vender su largo cabello. Con solo 1.200 yuanes obtenidos de ese cabello, inmediatamente llamó a su madre, emocionada diciéndole que había ganado una beca y que este mes tenía un bono, por lo que su madre no necesitaba enviarle más dinero para gastos de manutención.
También prometió que cuando su madre regresara, la invitaría a una comida deliciosa. Esas palabras la hicieron llorar y Hwang Bakan comprendió más que nunca que el examen de mitad de periodo era la única esperanza para que Nu Minji pudiera continuar acompañando a su madre en el arduo viaje. Una tarde lluviosa, mientras Nu Minji regresaba a casa, un hombre la tomó inesperadamente del hombro y se la llevó. Resulta que estaba huyendo de un perseguidor. Cuando se aseguró de que todo peligro había pasado, se quitó el sombrero revelando el rostro familiar de Jin Suo, el amigo de la infancia de Nu Minji. Pero la alegría del reencuentro no duró mucho cuando Hwang Bakan apareció, interponiéndose entre los dos. Sus ojos vigilantes examinaron al extraño que estaba junto a Nu Minji. El encuentro dejó a los tres en una situación incómoda, hasta el punto de que Nu Minji tuvo que levantar la voz para pedirles a ambos que se detuvieran. La tensión no había disminuido cuando Yang Chengwen apareció inesperadamente bloqueándoles el camino. Sabiendo que no tenía buenas intenciones, los tres rápidamente coordinaron un contraataque, haciendo que el grupo de este fuera derrotado y luego huyeron juntos. Después de regresar a casa, mientras Nu Minji se cambiaba de ropa, su madre entró inesperadamente. Al ver a dos chicos extraños en la casa, ella preguntó confundida qué pasaba. Nu Minji explicó inmediatamente y su madre rápidamente reconoció a Jin Suo, el niño que solía jugar con su hija. Al ver a su hija felizmente integrada con sus amigos, suspiró aliviada, porque durante mucho tiempo siempre había temido que su hija viviera recluida en la escuela. Hwang Bakan, antes de que pudiera sentarse cómodamente, fue llamado a casa por su madre. Antes de irse, no olvidó prometerle a la madre de Nu Minji que vendría a visitarlos en otra ocasión. También hizo que Nu Minji lo acompañara hasta la puerta, donde él la tranquilizó suavemente diciéndole que encontraría una manera de resolver el asunto de la suspensión. Y si ella todavía se sentía frustrada, que simplemente lo mordiera para desahogarse. Ella sonrió y respondió que no era un perro para morder a la gente. Antes de irse, él preguntó preocupado sobre la relación entre ella y Jin Suo. Al escuchar a Nu Minji decir que los dos eran solo amigos cercanos desde la infancia y que ella siempre lo había visto como un hermano menor, Hwang Bakan finalmente se sintió aliviado. Sin embargo, no sabía que mientras él se iba con el corazón en paz, Jin Suo tenía otras intenciones. Él no veía a Nu Minji como un pariente y no tenía intención de alejarse de ella. Jin Suo le dijo a la madre de Nu Minji que estaba estudiando boxeo en la escuela de educación física y que quería pedirle un favor sobre dónde quedarse. Al escuchar esto, ella aceptó de inmediato, pensando que su hija se sentiría más segura al tener un amigo cerca mientras ella estaba en el trabajo. A la mañana siguiente, Nu Minji se levantó temprano para salir a correr. Antes de salir de casa, preparó cuidadosamente 2 bollos para llevar. Jin Suo los vio, tomó uno para examinarlo y descubrió que ambos habían caducado hacía varios días. Durante el sencillo desayuno, Jin Suo intentó preguntarle a Nu Minji sobre su vida. Aunque ella sonreía y decía que todo estaba bien, con solo ver cómo comía un trozo de dumpling caliente sin atreverse a soltarlo, él comprendió lo mucho que había estado sufriendo. Sin decir mucho, simplemente le ofreció un pañuelo para limpiarse la boca, como un gesto atento. Nu Minji lo miró con una expresión significativa, sorprendida por la consideración de su amigo de la infancia, y luego le preguntó con curiosidad si ya tenía novia, pero Jin Suo solo negó con la cabeza, seguía siendo el chico sencillo de antaño. En otro rincón, Wang Sonyam conversaba con Chen Tujie. Se sorprendió al saber que él había sufrido una lesión hacía mucho tiempo, una ruptura de ligamento y menisco, aunque ahora se veía saludable. Chen Tujie la tranquilizó diciendo que con solo tomar el sol y suplementos de calcio, todo se recuperaría gradualmente. Cuando ella le preguntó por el equipo con preocupación, él pensó que ella se interesaba por él personalmente. Aunque solo bromeaba, los ojos de Chen Tujie tenían un toque de seriedad. Él le pidió que mantuviera en secreto esta lesión y luego ambos se acostaron a tomar el sol. Chen Tujie incluso extendió suavemente su mano para que ella apoyara su cabeza, creando un momento íntimo indescriptible. Mientras tanto, In Si-hyo irrumpió en la sala de entrenamiento, cuestionando a Yang Chengwen sobre el sacrificio de Hwang Bakan. Yang Chengwen respondió fríamente que todo tiene un precio. Aunque enojada, cuando la mirada de In Si-hyo se posó accidentalmente en el cuerpo de Yang Chengwen, sintió que su corazón latía de forma irregular, como si fuera atraída por algo vago y peligroso. Hwang Bakan, queriendo que Nu Minji regresara a la escuela, se humilló y buscó a In Si-hyo para pedirle ayuda. Ella no desaprovechó la oportunidad para poner una condición: si quería su ayuda, él debía salir con ella públicamente en el próximo espectáculo e incluso darle flores frente a la multitud. Aunque en su corazón se resistía, por Nu Minji, él se vio obligado a aceptar el acuerdo de una cita. Tal como lo prometido, el día del espectáculo, Hwang Bakan apareció con un ramo de flores, lo que dejó a Wang Sonyam atónita, y rápidamente tomó una foto como prueba para enviársela a Nu Minji. Al recibir la foto, Nu Minji no pudo evitar sentirse indignada. Las viejas rencillas en su corazón no se habían desvanecido, y ahora veía a los dos tan cariñosos entre la multitud. Jin Suo notó que Nu Minji murmuraba para sí misma y se acercó a ver. Al mirar la foto, él se rió y le contó que hace 2 años, cuando accidentalmente chocó con el auto de Hwang Bakan, lo vio con esa chica. Al escuchar esto, Nu Minji solo asintió, su corazón no pudo evitar hundirse. Aún así, ella lo invitó a salir a correr para despejarse. Inesperadamente, mientras corrían, se encontraron con Hwang Bakan y In Si-hyo. Al verla, Hwang Bakan inmediatamente escondió el ramo de flores detrás de su espalda, mientras In Si-hyo intencionalmente dijo en voz alta que él acababa de traerla de regreso después del espectáculo. Jin Suo entonces colocó suavemente su mano sobre el hombro de Nu Minji, como un gesto protector y desafiante que dejó a Hwang Bakan aturdido. Él solo dijo que estaba entrenando con Nu Minji y que no quería molestar la cita de otras personas. Luego, los dos se fueron, dejando a Hwang Bakan parado allí. Ella no entendía por qué se veía envuelta en tantos problemas.
Claramente no había hecho nada malo, pero aún así tenía que esforzarse para demostrar su inocencia. Jin Suo dijo suavemente que en una escuela tan concurrida como esta, pocas personas realmente la entendían. Para los de afuera, todo era solo chismorreo que se escuchaba y luego se olvidaba. Si ella pudiera simplificar todo en su corazón, todo sería mucho más ligero. Al escuchar esto, Nu Minji se sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima, su corazón mucho más en paz. Al mismo tiempo, después de un día de citas, In Si-hyo había tomado su propia decisión. Se dio cuenta de que no podía seguir gustándole Hwang Bakan. Una persona como él no merecía su afecto sincero. De ahora en adelante, los dos solo deberían ser amigos normales. Una vez dichas las palabras, no había vuelta atrás, ella no permitiría avergonzarse una vez más. Hwang Bakan solo asintió en silencio, aceptando su nuevo papel en esa relación. En cuanto a Nu Minji y Jin Suo, ambos visitaron la conocida tienda de conveniencia. El gerente le entregó una bolsa de panecillos y le recordó que apagara las luces al irse. Jin Suo tomó la bolsa de panecillos y descubrió que todos estaban a punto de caducar, dándose cuenta inmediatamente del origen de los panecillos de la mañana anterior. Nu Minji lo admitió con naturalidad, ya que siempre intentaba ahorrar y evitar desperdiciar comida. Jin Suo comenzó a preguntar preocupado a Nu Minji cuánto le debía a su tío y si necesitaba ayuda, él podría dársela. Él supuso que si no fuera por el padre de Nu Minji, su tío no se habría dejado engatusar para invertir y no habría sido estafado. Nu Minji solo respondió en voz baja que, si seguía esa lógica, todo también era su culpa. Ese año, si su padre no la hubiera presionado para ingresar a la escuela de talentos, tal vez no se habría apresurado a buscar dinero. Sin embargo, todo había pasado y ahora tenía una solución. Creía que podía pagar todas sus deudas este año. Ambos salieron en silencio de la tienda y regresaron a casa juntos a altas horas de la noche. Hwang Bakan había llamado a Nu Minji, pero ella no contestó. Acostada en la cama, no entendía su estado de ánimo. Rápidamente apareció un mensaje de él, la estaba esperando frente a su casa. Ella aún no quería salir a verlo hasta que escuchó su voz amenazando con que, si no aparecía, gritaría para que todo el vecindario se enterara. Finalmente, Nu Minji salió. Hwang Bakan explicó inmediatamente que no había absolutamente nada entre él y In Si-hyo. Nu Minji respondió fríamente que, en efecto, no había nada, solo abrazos y un ramo de flores. Ante su reacción, Hwang Bakan comenzó a insistir si ella estaba celosa. ¿Quién era Jin Suo para estar con ella todo el tiempo? Nu Minji aclaró que Jin Suo era solo un nuevo amigo que aún no se había establecido, por lo que se estaba quedando con ella por unos días. Justo en ese momento, sonó una llamada del director. Nu Minji recibió la noticia de que podía regresar a la escuela a partir de mañana. Desbordada de alegría, tomó la mano de Hwang Bakan. Alegremente exclamó que finalmente podría continuar estudiando, presentar exámenes para la beca y comprar el par de zapatillas de correr de sus sueños. Él inmediatamente puso su mano sobre la boca de ella, recordándole que no hiciera ruido en medio de la noche. Pero Nu Minji no pudo ocultar su felicidad, aún sosteniendo firmemente su mano, balanceándola sin cesar. Esa mañana, Hwang Soniam fue a buscar a Chen Tu-hye para que trataran su rodilla. Ella dijo con firmeza que si él no se dejaba examinar, no le devolvería la mochila. Sin otra opción, Chen Tu-hye tuvo que ir al hospital. Mientras él esperaba la acupuntura, Hwang Soniam aprovechó para recostarse y descansar cómodamente como si estuviera disfrutando de una excursión. Cuando el procedimiento de tratamiento terminó, ella fue a buscar a Nu Minji, conversando mientras caminaban. De repente, sus pasos se detuvieron al ver un mensaje de Chen Tu-hye. Nu Minji miró sorprendida al ver que era él de nuevo. Hwang Soniam solo sonrió y dijo que últimamente había estado yendo al hospital con Chen Tu-hye, y luego reveló inesperadamente que In Si-hyo le había contado un secreto, pero le había pedido que lo mantuviera en secreto. Las dos llegaron a casa y de repente se encontraron con Jin Suo saliendo del baño con el cabello aún mojado y envuelto en una toalla. Hwang Soniam se sobresaltó, le escupió el agua que estaba bebiendo y gritó. Nu Minji se apresuró a explicar que él era su compañero de clase y le dijo a Hwang Soniam que Jin Suo era un viejo vecino que se estaba quedando por un tiempo. Finalmente, llegó el día del examen de mitad de periodo. Nu Minji se concentró en su examen mientras Hwang Bakan aprovechaba para mirarla más de lo que escribía. Cuando se anunciaron los resultados, Nu Minji obtuvo 7 sobresalientes, quedando entre los 50 mejores. Pero aún estaba preocupada porque solo había 3 becas disponibles. Hwang Soniam la llevó a otro tablón de anuncios donde estaban los resultados de las becas y el nombre de Nu Minji figuraba en la lista. Ambas se abrazaron con inmensa alegría. Hwang Bakan, al ver la escena, tomó a Nu Minji de la mano y la llevó a la azotea. Allí, Nu Minji compartió felizmente su alegría por los buenos resultados del examen, gracias a que Hwang Bakan la había ayudado a repasar. También le agradeció que gracias a él había podido volver a la escuela. Justo en ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Ella lo tomó de la mano para admirar ese momento, acortando la distancia entre ellos. Luego, él fingió inesperadamente ver una estrella fugaz de nuevo, pero cuando ella se volteó, le dio un suave beso en la mejilla. Nu Minji no se enojó, solo sonrió como una confirmación tácita de los sentimientos entre ellos. Por otro lado, In Si-hyo, aunque había dicho que renunciaría a Hwang Bakan, publicó en secreto una foto de ambos en Weibo con un estado lleno de insinuaciones, desafiando a Nu Minji. Cuando Hwang Soniam vio esa foto, se la envió inmediatamente a Nu Minji. La alegría de ella se desvaneció de repente, enojada porque Hwang Bakan se había tomado fotos a la ligera con otra persona y luego le había dicho que le gustaba. Todo parecía un caos en su cabeza, dejándola molesta e inquieta. A la mañana siguiente, sin ganas de correr a la escuela, Nu Minji le pidió a Jin Suo que la llevara. Hwang Bakan la vio y se enfadó, pero ella respondió fríamente que quien la llevara no era asunto suyo. La relación entre ellos no era nada, no eran compañeros de clase, ni amigos de la infancia como Hwang Bakan y In Si-hyo. Él se quedó atónito, sin entender lo que ella decía, mientras ella se marchaba a clase sin siquiera molestarse en mirar atrás.
Durante el recreo, Hwang Bakan jugó al baloncesto, pero no se olvidó de Nu Min-hee. Se acercó a llamarla para irse juntos después de clase, pero nuevamente fue rechazado. En ese preciso momento, el director llamó a Nu Min-hee para hablar en privado. Ella le preguntó por qué no aprendía a nadar, si era por su pasado relacionado con su padre. Nu Min-hee respondió suavemente que podía usar otras materias para compensar los puntos. Pero la directora dijo seriamente que la escuela Hin Kai era famosa por la natación, su padre una vez estuvo orgulloso de ello y si viviera, tampoco querría que ella evadiera. Luego le dio a Nu Min-hee una tarjeta para la piscina, pidiéndole que mantuviera el secreto y que encontrara un buen entrenador por su cuenta. Cuando Nu Min-hee salió, Hwang Bakan le preguntó qué le había dicho la directora. Ella solo negó con la cabeza diciendo que solo fue un recordatorio para que estudiara mucho y se fue rápidamente. Desde lejos, él vio a Jin Soo ir a buscarla. Sintió una emoción indescriptible, una mezcla de ira, preocupación e impotencia. Nu Min-hee iba de camino a la escuela cuando su bicicleta eléctrica se averió inesperadamente. Tuvo que detenerse, suspiró y miró a lo lejos. No pudo evitar preocuparse por el progreso de la materia obligatoria de natación de este semestre. Por mucho que quisiera evitarlo, seguía siendo una materia indispensable en la escuela Hin Kai. Jin Soo, que la acompañaba, dijo suavemente que nadar no era tan difícil como ella pensaba, que él podía enseñarle, pero primero, Nu Min-hee necesitaba acercarse valientemente al agua poco a poco para sentir que el agua no era nada aterradora. Sin embargo, volviendo a la realidad, la bicicleta eléctrica se había quedado sin batería, lo que obligó a Jin Soo a usar los pies para impulsarla como una bicicleta de pato, luciendo torpe y gracioso. Casualmente, Hwang Bakan vio la escena y no pudo evitar sentir celos. Luego, Jin Soo fue a la escuela para enseñarle a Nu Min-hee a nadar. Prometió que si la ayudaba a superar su miedo al agua, ella tendría que llamarlo hermano mayor. Nu Min-hee lo ignoró de inmediato, sin responder. El alboroto entre los dos fue visto accidentalmente por Hwang Bakan, quien pasaba por allí. En la pantalla de su teléfono, una serie de mensajes sin respuesta hicieron que su corazón se sintiera más pesado. Incapaz de soportarlo, Hwang Bakan entró y preguntó directamente qué estaban haciendo los dos. Jin Soo inmediatamente tomó a Nu Min-hee del hombro, diciendo sin dudar que estaban saliendo. Hwang Bakan miró directamente a los ojos de Nu Min-hee, esperando una respuesta clara. Sin embargo, Nu Min-hee solo respondió con frialdad que lo que hubiera o no le incumbía. Hwang Bakan preguntó enojado por qué ella no respondía a sus mensajes, recibiendo como respuesta que no quería que In Si-hyo entendiera mal la situación. Hwang Bakan rápidamente la tomó de la mano para aclararle las cosas, pero Jin Soo intervino de inmediato. Hwang Bakan replicó al instante, afirmando que lo que sucedía entre él y Nu Min-hee no le concernía a ningún extraño. Ambos se lanzaron rápidamente a una pelea, sin que ninguno cediera. Nu Min-hee, asustada, intervino para separarlos, pero en medio del caos, accidentalmente cayó a la piscina. Ambos saltaron de inmediato para rescatarla, y finalmente Hwang Bakan fue quien la sacó a la orilla. Sentados en la silla, los tres se sumieron en un vacío, sin que nadie dijera una palabra más. Esa noche, Nu Min-hee no pudo dormir, dando vueltas en la cama porque las palabras de Hwang Bakan seguían resonando en su cabeza, diciendo que entre él y In Si-hyo realmente no había nada. Que ella podía creerle esta vez, que todo era solo un malentendido. Del otro lado, Hwang Bakan también estaba despierto por la preocupación. Se dio cuenta de que si no lograban resolver este problema, la distancia entre ellos sería cada vez mayor. En su inquietud, Hwang Bakan recordó lo que Jin Soo le había dicho, que él solo sabía decir me gustas, pero no entendía nada de Nu Min-hee, que en su mundo solo existía él mismo. Eso lo hizo reflexionar sobre sí mismo. Incapaz de soportarlo más, fue a casa de Nu Min-hee y encontró a Jin Soo para preguntarle por qué ella le tenía miedo al agua. Jin Soo suspiró y le contó que el padre de Nu Min-hee había fallecido al intentar salvar a una persona que se ahogaba. Hwang Bakan guardó silencio y luego hizo otra pregunta, ¿cuánto tiempo pensaba quedarse Jin Soo allí? Jin Soo solo se encogió de hombros y respondió que esa pregunta debería ser para él. Sin embargo, Hwang Bakan no se fue y hasta se adueñó del sofá, lo que llevó a que ambos siguieran discutiendo antes de aceptar compartir el espacio para dormir. A la mañana siguiente, Nu Min-hee se despertó y se rió al ver a Jin Soo y Hwang Bakan dormidos uno encima del otro. Sin perderse el raro momento, tomó una foto. Cuando los tres se sentaron a la mesa, Jin Soo y Hwang Bakan continuaron discutiendo, esta vez por la comida. Hwang Bakan se negó rotundamente a que Jin Soo compartiera con Nu Min-hee, lo que hizo que el ambiente de la mañana fuera aún más animado. Y mientras ambos seguían discutiendo, Nu Min-hee anunció inesperadamente que los tres saldrían juntos al mediodía. Esto dejó a los dos chicos atónitos, mirándose el uno al otro. Nadie dijo nada, pero todos tenían un poco de expectativa. Los tres experimentaron juntos juegos que nunca antes habían probado. Las risas resonaron por toda la zona de juegos, disipando todas las preocupaciones acumuladas. Ayer, Jin Soo y Hwang Bakan eran como el agua y el fuego. Pero hoy ya podían chocar las manos con Nu Min-hee, riendo sin preocupaciones. Nu Min-hee guardó las fotos de recuerdo. Hwang Bakan no se quedó atrás, interponiéndose constantemente en el encuadre para salir en las fotos. Los dos chicos, queriendo que Nu Min-hee se divirtiera, aceptaron ser amigos temporalmente. Pasar de rivales a amigos no es fácil. Y aún así, incluso apostaron con entusiasmo quién haría que Nu Min-hee se enamorara primero. El otro se retiraría. Así, el día de alegría siguió pasando entre risas, miradas cálidas y clics continuos de cámara. Quizás después de la muerte de su padre, esta era la primera vez que Nu Min-hee se sentía realmente tan en paz y feliz. Sin embargo, en el corazón de Jin Soo comenzó a aparecer una sensación de derrota. Poco a poco se dio cuenta de que la distancia entre Nu Min-hee y Hwang Bakan se acortaba cada vez más. Cuando terminó la diversión, el cielo de repente se abrió en un aguacero. Los tres no dudaron en bañarse bajo la lluvia, sus risas se mezclaban con cada gota de agua fría, como una sinfonía silenciosa de una juventud radiante.
Continuaron con su competencia para ver quién aguantaba más tiempo bajo el agua. Nu Minhee estaba en la orilla, mitad alegre y mitad preocupada, con una creciente ansiedad al no ver a Hwan Bakan salir a flote. En ese instante, los viejos recuerdos volvieron. Una vez había estado en la orilla, llamando a su padre desesperadamente. Sin pensarlo más, Nu Minhee se quitó la ropa, reunió todo su valor y saltó al agua, con un brazo abrazando un flotador y el otro remando con fuerza en busca. Afortunadamente, Hwan Bakan acababa de salir a la superficie. Al verla, él preguntó sorprendido por qué había bajado. Pero antes de que pudiera decir algo más, Nu Minhee se abalanzó y lo abrazó con fuerza. En el baño, Jin Suo le recordó seriamente a Hwan Bakan. Nu Minhee era el tipo de persona que siempre fingía despreocupación, pero en realidad guardaba mucho dolor. Si no podía cuidarla bien, aunque Hwan Bakan se casara con ella y tuviera hijos con ella en el futuro, Jin Suo definitivamente no la soltaría. Porque para él, el primer amor a menudo no tiene un final feliz, pero eso no significa que se rinda fácilmente. Después de la advertencia, se fue, dejando a los dos con su propio espacio. Hwan Bakan se quedó y le preguntó suavemente a Nu Minhee por qué, a pesar de tenerle miedo al agua, se había lanzado a salvarlo. Ella respondió que en ese momento su mente estaba en blanco, solo pensó que si no bajaba, perdería a otra persona, como ya le había sucedido. Ella solía culparse por ser inútil, incluso le tenía miedo al agua, porque cada vez que se acercaba al agua, la imagen de su padre volvía a su mente. Ese padre se fue sin verla graduarse, sin poder vivir un día normal. Al escuchar esto, Hwan Bakan la consoló suavemente. El dolor pasaría, su padre siempre estaría con ella, solo que de otra forma. Él también compartió sobre su familia, sobre su talentoso hermano menor, un artista que sabía tocar, cantar y componer, pero que nunca recibió el reconocimiento de su madre. A los ojos de su madre, una era más importante que cualquier otra cosa. Ese hermano menor alguna vez pensó que era tonto, mientras Hwan Bakan solo se dedicaba al deporte, disfrutando de todos los elogios y la gloria sin prestar atención a los sentimientos de su hermano. Él alguna vez creyó erróneamente que el silencio de su hermano se debía a la composición. Hasta el día en que el niño se volvió melancólico por sentirse abandonado, por un concierto al que ni él ni su madre asistieron. Hwan Bakan se preguntó más de una vez si, de haber perseguido a su hermano menor ese día, el resultado habría sido diferente. Inesperadamente, esa tarde se convirtió en la última vez que vio a su hermano. El funeral se desarrolló como un sueño, tanto que no podía creer que su hermano realmente se hubiera ido. En su corazón siempre albergó una vaga esperanza de que tal vez el niño solo se había ido lejos. Para Nu Minhee, esas confidencias le mostraron una faceta completamente diferente de Hwan Bakan. No era solo un chico siempre fuerte y alegre, sino una persona que también había llevado consigo profundas pérdidas que nadie conocía. Para liberar sus emociones, ambos gritaron fuerte, disipando la fúnebre atmósfera que los había rodeado durante tanto tiempo. Hwan Bakan fue quien le enseñó a Nu Minhee a nadar, aunque pasaban menos tiempo nadando y más bromeando. Ella no podía recordar cuántas veces se había atragantado con agua debido a sus juegos, pero el brillo en sus ojos en ese momento estaba lleno de gratitud y alivio. Por la noche, Hwan Bakan llevó a Nu Minhee a casa. Cuando ella le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué ella tenía la llave de la piscina, él solo sonrió y dijo que su madre le había dicho que lo mantuviera en secreto. Ella se dio cuenta de que él lo había sabido desde hacía mucho tiempo. Ella tampoco olvidó mencionar a la directora, quien por fuera parecía estricta pero en realidad era muy tolerante. Antes de que ella regresara a la casa, él le preguntó inesperadamente si podía dedicarle tiempo al baile de graduación el próximo miércoles porque quería invitarla a ser su pareja de baile. Nu Minhee asintió, sus ojos brillaron con una expectativa sin precedentes. Mientras tanto, In Si-hyo estaba parada frente a la casa de Hwan Bakan esperando que él regresara. Cuando lo vio, inmediatamente mostró una actitud íntima, diciendo que quería elegir su atuendo para el baile, como todos los años. Pero esta vez, Hwan Bakan la rechazó directamente, diciendo que ya había invitado a Nu Minhee. In Si-hyo no pudo evitar enojarse, reprochándole no haberle avisado antes. Sin embargo, Hwan Bakan replicó que cada año ella daba por sentado que él sería su pareja de baile sin siquiera preguntar su opinión, sin haberlo respetado realmente. Cuando In Si-hyo menospreció a Nu Minhee, diciendo que no era digna, que no sabía bailar y que solo lo avergonzaría en el escenario, Hwan Bakan respondió con calma que si era así, prefería sentarse en la audiencia con Nu Minhee. Tampoco olvidó recordarle las palabras que In Si-hyo había dicho antes, lo que la enfureció tanto que regresó a casa y desahogó su ira cortando en pedazos el vestido de gala que había preparado. Yang Chen-wen, al presenciar su enojo, le preguntó y ella le contó todo. Después de escuchar, él prometió sin rodeos que no los dejaría bailar juntos. Por otro lado, Nu Minhee y Wang Sonyam estaban eligiendo vestidos y zapatos para el baile de gala. Jin Suo, que regresaba de la escuela por casualidad, se paró afuera de la puerta y escuchó a escondidas la conversación. Nu Minhee se lamentaba de que todos los vestidos eran demasiado caros, que no tenía suficiente dinero para comprarlos. Pero aún así, quería prepararse bien para el baile. Hwan Bakan no solo la había invitado, sino que también le enseñó diligentemente cada paso de baile. Esas sesiones de práctica llenas de esfuerzo gradualmente se volvieron más dulces que estresantes porque ya no había distancia entre los dos. Incluso cuando tenía tiempo libre, él iba a la tienda de conveniencia, continuaba practicando con ella y luego bebían leche de fresa juntos como un símbolo de la dulzura que florecía gradualmente entre los dos corazones. Cuando los amigos Ming-si y Boan se encontraron accidentalmente con Chunyan y Sujie, y luego no pudieron faltar Lin Shaoyan y Esuao. Durante la diversión, Sujie, que estaba tomando medicamentos, no pudo beber alcohol, y Chunyan no quiso dejarlo solo, así que bebió constantemente en su lugar. Ella bebió hasta quedar completamente ebria, haciendo que Sujie tuviera que llevarla a casa. Él le advirtió suavemente que si él no estaba a su lado, lo mejor era que ella no bebiera más alcohol. Pero en ese momento, Chunyan estaba tan ebria que no escuchaba nada claramente. En medio de su aturdimiento, le preguntó si él podría ser su pareja de baile para el próximo baile de gala.
Al escucharlo negarse, ella se desilusionó, pensando que él debía tener a alguien más, pero Suhye no dejó que el malentendido durara. Dejó claro que si aceptaba ser su pareja de baile, sería porque él quería, no porque ella le pidiera ayuda. Luego la invitó formalmente a ser su pareja de baile para la noche del baile. Junhyun sonrió con los ojos cerrados, asintió felizmente, y luego ambos se abrazaron fuertemente como si las cosas nunca dichas hubieran encontrado una voz común. A la mañana siguiente, Junhyun llevó a Suhye al hospital para un chequeo. Era muy valiente, pero cuando llegó el momento de tomarle sangre, con solo ver la aguja y la sangre roja, se desmayó de inmediato. Cuando se despertó, su mirada confundida y su rostro pálido hicieron que Suhye solo pudiera mirarla y negar con la cabeza impotente. En otro rincón, Mingxi, a pesar de estar en casa, se esforzaba diligentemente practicando para el baile. Canser la observó desde lejos, sintiendo una fuerte determinación en su corazón. Quería regalarle un hermoso par de zapatos, pero al ver el precio, se sintió impotente por no tener suficiente dinero. Sin rendirse, regresó al ring de boxeo para competir. Después del combate, fue a ver al jefe para pedir un adelanto del salario del próximo mes. El jefe aceptó, pero le hizo una oferta susurrada llena de significado. Después de pensarlo, Canser asintió. Lo que tenía que hacer era entrenar con un boxeador de mayor nivel. La pelea desigual lo llevó a ser atacado continuamente, cayendo y vomitando sangre varias veces. Pero él se levantó con tenacidad, apretando los dientes y aguantando el dolor. Después de esa dolorosa pelea, finalmente reunió suficiente dinero para comprarle a Mingxi un hermoso par de zapatos, un regalo nacido de una admiración silenciosa. Mingxi, sin saberlo, cosía su propio vestido de fiesta. De repente, un repartidor llegó a su puerta. Ella corrió a recibirlo y se sorprendió al abrir una exquisita caja, dentro de la cual había un par de zapatos de cristal brillantes. Ella pensó que Boan se los había regalado, y sus labios no dejaban de sonreír con una alegre expectación. Por la noche, Mingxi se maquilló y se vistió elegantemente, esperando a Boan en la puerta de su casa para que la recogiera. Mientras tanto, Boan, de camino a casa de ella, fue interceptado inesperadamente por un grupo de personas. Al verlos, preguntó fríamente dónde estaba su líder. Pero la respuesta fue solo una sonrisa provocativa. Su líder ya había asistido al baile, y él no podría llegar allí esa noche. Mingxi esperó ansiosamente frente a su casa, impaciente porque Boan aún no aparecía. Ella lo llamó, pero él no contestó. En ese momento, una llamada de Chunhyun la sobresaltó. Para salvar las apariencias, Mingxi se apresuró a mentir que estaba en camino. Mientras dudaba sobre qué hacer, Mingxi vio inesperadamente aparecer a Canser. Él bajó del auto y le recordó que ya casi era tarde para el baile. Al entrar en el lujoso y espléndido salón de baile, Mingxi de repente se sintió pequeña e inferior. Sin embargo, gracias al sincero aliento de Canser, recuperó la compostura. Mingxi se adentró en el centro del banquete, donde las miradas se posaron en ella, no del todo amigables. Un grupo de viejos amigos le lanzó comentarios sarcásticos, como si fuera un patito feo convertido en cisne. Justo en ese momento, Shijiao se acercó para interrumpir a los que se burlaban y mostró buena voluntad al colocarle un collar de perlas a Mingxi. Ella dijo que Mingxi necesitaba verse a la altura de Boan, quien había sido su pareja de baile durante muchos años. Aunque se sentía incómoda, Mingxi agradeció cortésmente. Ella se quedó allí por mucho tiempo, sus ojos buscando continuamente una silueta familiar entre la multitud. Pero Boan aún no llegaba. Junhyun se acercó, la felicitó por su deslumbrante belleza de ese día y también se sorprendió al no verlo aparecer. Mientras las parejas subían una tras otra a la pista de baile, Mingxi permanecía sola entre las luces y la música. A pesar de haber practicado mucho, ahora se sentía abrumada por una sensación de pérdida y baja autoestima. Cuando vio a Shijiao bailar radiantemente junto a Yang Zhenwen, las palabras que ella había dicho antes resonaron en la mente de Mingxi. Sintió que no pertenecía a ese lugar y estaba a punto de irse cuando, inesperadamente, apareció Boan. Él la tomó de la mano y la llevó al centro de la luz. Su apariencia hoy era más elegante y deslumbrante que nunca. Su oportuna aparición enfureció a Shijiao, quien se volvió para preguntarle a Yang Zhenwen por qué había mentido diciendo que Boan no podría ir. Pero a pesar del revuelo a su alrededor, Mingxi pareció recibir una inyección de energía. Subió al escenario con los ojos brillantes de confianza, y junto a Boan, realizaron pasos de baile fluidos y perfectamente coordinados. Todo el salón estalló en aplausos, y todos aclamaron al unísono que eran el rey y la reina del baile. Al mismo tiempo, en otro lugar, Canser seguía soportando con tenacidad los brutales combates de boxeo, el precio que debía pagar para conseguir el dinero para los zapatos de la chica que amaba en secreto. Por su parte, Mingxi, tras finalizar su actuación, salió radiante de la pista bajo la mirada de admiración de todos. Shijiao, furiosa, arrastró de inmediato a Yang Zhenwen al escenario y lo besó provocativamente. La multitud respondió con bailes improvisados, música vibrante y risas que resonaron por todo el salón de baile. Shijiao no pudo soportarlo más y arrastró a Zhenwen, alejándose furiosa. El baile terminó y, de camino a casa, Mingxi no dejaba de charlar animadamente con Boan. Ella aún no había olvidado la actuación de Shijiao y Zhenwen, y de repente exclamó su admiración. Él reaccionó de inmediato, preguntando qué tenía de admirable un beso. Al ver que ella intentaba cambiar de tema, él se detuvo abruptamente frente a su casa y le preguntó si tenía algo más que decir. Mingxi no dudó en darse la vuelta y decirle que esa noche ella había sido la reina y él, el rey del baile. Cuando él intentó pellizcarle la mejilla, ella rápidamente se resistió con un pequeño mordisco, lo que le hizo reír y luego la miró en silencio durante un largo rato, como queriendo grabar ese brillante momento para siempre en su corazón. Justo cuando Boan se inclinaba para darle un beso a Mingxi, Canser regresó. Su aparición inesperada los desconcertó a ambos.
Minxie se apresuró a inventar una excusa, diciendo que se había quemado el pie y que Boan simplemente la había llevado a casa. Al escuchar esto, Cancer se acercó para revisar la herida y se ofreció a ayudarla a aplicarle la medicina después. Minxie de repente le preguntó a Cancer por qué regresaba tan tarde, y con curiosidad, le preguntó si él le había comprado los zapatos de tacón nuevos. Cancer lo negó rápidamente, pero su mirada lo evitó. Boan entendió de inmediato y se apresuró a admitir que él había comprado los zapatos para ayudar a Cancer a guardar el secreto. Minxie, avergonzada por el valor de los zapatos, insistió en que se los pagaría a plazos y rápidamente se despidió, entrando a la casa. En ese momento, Boan no pudo contener su sospecha y detuvo a Cancer para preguntarle de dónde había sacado el dinero. Pero Cancer guardó silencio, sin querer decir nada más. Mientras Minxie limpiaba la casa, de repente irrumpieron unos cobradores de deudas. Al no encontrar dinero en efectivo, registraron sus pertenencias y descubrieron los costosos zapatos de tacón. Sospecharon que tenía dinero pero se negaba a pagar la deuda, amenazándola con que si no les traía el dinero para rescatar los zapatos en 7 días, no los volvería a ver. Ella corrió tras ellos para recuperarlos, pero tropezó y cayó de bruces justo en la entrada de su casa. En ese momento, Cancer regresó, la vio caer, se acercó para ayudarla a levantarse y luego la cargó hasta la casa, limpiándole la herida con ternura. Al anochecer, Boan descubrió que Cancer se escabullía y lo siguió en secreto. En un ring de lucha clandestino, se quedó atónito al ver a Cancer siendo brutalmente golpeado. Incapaz de quedarse mirando, irrumpió para intervenir, pero el gerente del lugar lo detuvo, enfatizando que Cancer había firmado un contrato y que nadie podía interferir. Boan advirtió furiosamente a Cancer que si Minxie se enteraba de esto, se sentiría muy herida. Incapaz de permitir que Cancer siguiera siendo golpeado, decidió subir al ring en lugar de su amigo, a pesar de que el boxeo no era su especialidad. Fue castigado brutalmente, con el rostro cubierto de sangre. Ambos regresaron a casa golpeados y maltrechos. Él le contó la historia pasada entre sus dos familias. Su padre había convencido al padre de Minxie para que invirtieran juntos en una operación financiera. Al principio obtuvieron ganancias, pero luego ambos fueron estafados, lo que los llevó a la bancarrota. El padre de Minxie, por sentido de la responsabilidad, vendió la casa para pagar las deudas y luego desapareció. Mientras tanto, la madre de Minxie trabajó incansablemente para criar a su hija y pagar las deudas durante muchos años. En cuanto a Cancer, él vivía con su padre después del divorcio de sus padres, creciendo con la sensación de abandono y sin un lugar a donde volver. Aparte de Minxie y su madre, no tenía a nadie más como familia. Boan reflexionó un momento y luego preguntó si Cancer boxeaba porque quería ayudar a Minxie a pagar sus deudas. Cancer asintió, pero ahora el propósito era diferente. No esperaba que esos zapatos fueran tan caros como para tener que pedir un adelanto de 2 meses de sueldo. Pero le suplicó a Boan que no le contara esto a Minxie. Boan luego le aconsejó que no siguiera boxeando. Que él se encargaría del dinero. Deseaba compartir la carga de cuidar a ambos. Ambos regresaron a casa con los rostros aún magullados. Minxie, al verlos, se enojó, sospechando que se habían peleado. No queriendo preocuparla, mintieron diciendo que habían tenido un pequeño desacuerdo pero que ya lo habían resuelto. Una vez dentro, Boan vio accidentalmente la herida en el pie de Minxie, ella continuó ocultándola, diciendo que solo había sido una caída. Cancer también apoyó la mentira, diciendo que ambos estaban jugando y chocaron. Pero Boan ya había empezado a darse cuenta de una verdad diferente. Entró en silencio al baño y vio que todo era de a pares, cepillos de dientes, vasos, toallas. Las palabras de Cancer resonaron en su cabeza, diciendo que entre él y Minxie había 2 mundos diferentes. Él podría ver esto como una emoción temporal, pero ella no podía soportar el dolor. Al salir y ver a los dos jugar alegremente, la mirada de Boan se enfrió gradualmente. Decidió darles la espalda y se fue en silencio en plena noche. Boan, deambulando de regreso a casa, se encontró inesperadamente con su hermana mayor, Thuy. Ambos entraron a tomar algo y conversaron cómodamente. Thuy le mostró su carta de admisión a la Universidad de California, Los Ángeles, una última oportunidad para él. Él indicó que lo consideraría mientras preguntaba sobre la vida actual de su hermana mayor. Se enteró de que su matrimonio iba bien y que todo estaba saliendo bien. Ambos continuaron conversando alegremente, reviviendo viejos recuerdos. En otro acontecimiento, la maratón estaba a punto de celebrarse en la ciudad de Wuhan. Minxie buscaba unas zapatillas de correr adecuadas, pero dudaba porque esperaba los resultados de un sorteo. Al mismo tiempo, al ver que Chunyan anhelaba un pastel de 1000 capas, pero el precio era demasiado alto, Minxie prometió hacerle un pastel a su mejor amiga con sus propias manos. Mientras tanto, Shigeao fue a ver a Thuy para chismear sobre cómo Boan parecía estar cautivado por una nueva estudiante. Se quejó de que ya no podían hablar desde que Boan se volvió frío tras la muerte de Yang, como si ella fuera su enemiga. Shigeao le pidió a Thuy que le aconsejara porque no podía permitir que él abandonara su futuro solo por otra persona. Thuy asintió al escucharla. Minxie, que era hábil con las manos, había terminado el pastel y se preparaba para dárselo a Chunyan. Casualmente, ese día también era el cumpleaños de Boan. Shigeao, al encontrarse con Minxie sentada junto al pastel, pensó que era para Boan. Sin decir una palabra, lo tiró al suelo. Minxie se enfureció, pero Shigeao, descarada, dijo que pensó que era basura y se burló de que a Boan no le gustaban esos juegos infantiles. Incluso dijo que estaba dispuesta a pagar por el pastel, pero intentó irse sin mostrar remordimiento. Minxie la detuvo, decidida a aclarar la situación. Ambas forcejearon y la pulsera de Shigeao se cayó al suelo. Enfurecida, ella gritó y pateó el pastel que acababa de ser desechado. Minxie no pudo más y le arrojó el pastel a Shigeao, y ambas se enfrascaron en una pelea, tirándose del pelo en medio de la multitud.
El alboroto atrajo la atención de los estudiantes que asistían a la sesión de orientación de Huey. Boan se lanzó de inmediato. Al verlo, Shigeao gritó, acusando a Minxie de haberla agredido. Minxie refutó, acusando a Shigeao de haber iniciado todo y exigiéndole que le pagara el pastel que ella misma había hecho. Shigeao no se quedó atrás y exigió a Minxie que le pagara por la pulsera. Ambas discutieron acaloradamente, y Boan, queriendo evitar que la situación empeorara, apartó a Minxie de allí. Chunyan se quedó y aclaró que el pastel de crema era de Minxie para ella y no para Boan. Luego le dijo a Shigeao que si seguía fingiendo ser inteligente y astuta, solo lograría que Boan y Minxie se acercaran más. Las dos siguieron discutiendo hasta que Suje, demasiado molesto por la malicia de Shigeao, tuvo que intervenir y advertirla. Finalmente, ella se fue. De camino a casa, Minxie seguía frustrada y preguntó por qué Boan la había apartado cuando ella no tenía la culpa. Él simplemente respondió fríamente que si no la hubiera apartado a ella, ¿acaso debía apartar a Shigeao? Y que la cosa no había terminado con ella. Sin embargo, en el corazón de Boan aún quedaban nudos sin desatar, la relación entre Minxie y Canser lo inquietaba. Le preguntó directamente por qué Canser podía estar en la casa de Minxie todo el día. Aunque Minxie afirmó que eran hermanos, para Boan, eso era solo una excusa para que los dos tuvieran una intimidad ilimitada. Pequeñas acciones como ir a buscarla, cepillos de dientes de pareja lo hacían sentir sofocado. Boan no podía estar feliz porque lo había reprimido durante demasiado tiempo. Confesó que no lo había dicho antes por miedo a que ella se sintiera agobiada, no porque no le importara. Siempre había estado atento a la herida en su pie, pero lo más importante era la ambigüedad en la relación de ambos. Cuando él preguntó al respecto, Minxie evadió la pregunta. Boan, decepcionado, se dio la vuelta y se marchó, diciendo que si no quería hablar, no insistiría más. Pero al escucharla gritar su nombre y luego confesar que le gustaba, Boan se detuvo de inmediato y se volvió sonriendo. Minxie mantuvo su habitual picardía, bromeando con él, diciendo que seguramente estaba celoso. Los dos caminaron juntos de regreso a casa. Al llegar, Minxie descubrió que las cosas en la casa estaban revueltas. Rápidamente entendió que los cobradores habían estado allí y habían causado destrozos, pero le mintió a Boan, diciendo que probablemente Canser había tenido demasiada prisa y había desordenado. Ella inventó la excusa de que Canser estaba compitiendo lejos y no regresaría en unos días. Mientras limpiaba, la electricidad se cortó inesperadamente y ella recordó el pastel que había preparado. Le llevó el pastel a él. Al verlo, Boan preguntó si el pastel que le había dado a Chunyan esa mañana lo había hecho Minxie con sus propias manos. Ella admitió que lo había hecho porque Chunyan quería comerlo, pero que ese pastel no era muy bonito y esperaba que no le importara. Sin embargo, al probar un bocado, no dejó de elogiar lo delicioso que estaba. Una suave emoción se extendió entre la oscuridad del apagón y el parpadeo de las velas del pequeño pastel, como un consuelo después de todo el caos reciente. Para él, este cumpleaños tenía más significado que nunca. Ella se sobresaltó un poco al escucharlo, dándose cuenta de repente de que ese día era su cumpleaños, algo que él nunca había mencionado. Ella lamentó no haber preparado nada. Pero en ese sencillo momento, él cerró los ojos y pidió un deseo, diciendo que quería compartir la mitad de ese deseo con ella. Ella rápidamente pidió su deseo, y justo cuando la vela se apagó, él le dio un suave beso en la mejilla como si estuviera haciendo realidad su deseo. Ese ambiente romántico apenas había comenzado a desvanecerse cuando las luces de la habitación se encendieron. De repente, y al mismo tiempo, su teléfono sonó con la noticia de que había ganado un premio. La alegría la hizo reír, mientras él, ingenioso, intentó untarle pastel en la cara. Las risas resonaron en la pequeña casa, mezclándose con el eco de las emociones. En otro lugar, Chunyan seguía resentida por los comentarios venenosos que Shigeao había soltado. No paraba de llorar, limpiándose las lágrimas y sonándose la nariz con la corbata de Suje. Suje la consoló suavemente, diciendo que la razón por la que no había ganado la discusión era porque no había aprovechado todo su potencial, y que claramente lo que Shigeao había dicho era incorrecto. Afirmó que no solo su familia y Minxie, sino también él mismo, la estimaban mucho. Al escuchar esto, Chunyan se giró sorprendida, como queriendo confirmar que él le estaba declarando su amor. Cuando Suje asintió, ella le cubrió los ojos con la mano, se secó las lágrimas y luego se arregló, pidiéndole que repitiera una vez más. Esta vez, él no dudó en expresar todos sus sentimientos ocultos, terminando con una sincera declaración de amor, le gustaba. Ella, conmovida, dijo entre sollozos que era la primera vez que alguien se le declaraba así. Suje solo sonrió suavemente, le secó las lágrimas y luego se inclinó para darle un beso, marcando oficialmente el inicio de una nueva relación. Al mismo tiempo, la madre de Minxie llamó, recordándole que sacara a Canser de la casa por un tiempo porque el grupo de cobradores de deudas mostraba signos de estar actuando. Mientras ella estaba hablando por teléfono, descubrió que esos individuos ya estaban merodeando, esperando en la puerta. Sin pensarlo dos veces, inmediatamente huyó. Afortunadamente, Huey apareció por casualidad y la subió a su auto. Cuando ambas estaban a salvo, Huey reveló que había venido con un propósito. Quería pedirle a Minxie que convenciera a Boan de aceptar la invitación para ir al extranjero y unirse al equipo Blue Wolf. Según ella, Minxie era la única persona que podía influir en él. Si realmente quería lo mejor para Boan, debería intentar ayudarlo a elegir un camino más amplio para su futuro. Minxie no estaba segura de si sus palabras tendrían la fuerza suficiente para conmover a Boan. Sin embargo, Huey afirmó que Boan nunca antes se había preocupado tanto por ninguna chica. Desde la muerte de Jan, él no había vuelto a celebrar su cumpleaños, y aún así accedió a soplar las velas junto a ella. Eso demostraba que ella había entrado en su corazón. Ella también le aconsejó que, si podía, fuera al extranjero con Boan. Minxie sopesó la situación, ya que sus circunstancias familiares actuales no le permitían tomar una decisión fácil.
pero le rogó a Ziui que mantuviera todo en secreto, especialmente que no le dijera a Boan sobre su situación. Ziui prometió guardar el secreto y estaba dispuesta a ayudar financieramente si era necesario, sin intereses. Aquellas palabras llenas de comprensión y sinceridad conmovieron a Mingxi, quien comenzó a reflexionar sobre su elección. Cada vez que se sentía agobiada, Mingxi regresaba al lugar donde su padre falleció años atrás, un rincón solitario en su memoria, donde el dolor aún no se había disipado. No podía olvidar la fatídica distancia de 2 minutos. Si tan solo hubiera corrido un poco más rápido ese día, tal vez todo habría sido diferente. Los gritos desesperados de aquel año todavía resonaban en sus oídos. Mingxi siempre se culpaba a sí misma, creyendo que ella había causado indirectamente la muerte de su padre. Sentado a su lado en ese momento, Kanser le secó las lágrimas en silencio, compartiendo suavemente su dolor sin palabras. Mingxi también encontró gradualmente un camino para sí misma. El próximo examen podría convertirse en un hito, una afirmación de que había madurado. Quería presentarse al examen no solo por ella, sino también para demostrarle a su padre lejano que podía seguir viviendo con fortaleza. En otro lugar, Ziui se reunió con la madre de Boan. La conversación entre las dos mujeres estuvo llena de significado. Cuando le preguntaron si ya había conocido a Mingxi, Ziui afirmó que sí y que creía que Mingxi entendía lo que quería transmitir. La madre suspiró suavemente y admitió que Mingxi era una buena chica, que realmente la apreciaba, pero que, como madre, a veces no podía evitar ser egoísta. Ziui comprendió ese sentimiento, creía que si Mingxi podía ir al extranjero con Boan, eso sería algo bueno. Inesperadamente, Mingxi llamó para pedir una reunión. Después de mucho pensarlo, les comunicó su decisión al director y a Ziui. Estaba dispuesta a ayudar a todos a convencer a Boan de que fuera al extranjero, pero con una condición. Nadie debía decirle la verdad de que ella no iría con él. Mingxi solo esperaba que todos guardaran este secreto con ella. El director y Ziui sintieron un poco de pesar, pero finalmente aceptaron. Esa noche, en el campo de fútbol, Mingxi tomó la mano de Boan y lo llevó con ella. Llegaron a un pequeño parque de diversiones donde la noria permanecía en silencio en medio de la noche. Sentado en la cabina, Boan le preguntó con curiosidad por qué había elegido ese lugar. Mingxi dijo que solo quería que él respirara aire fresco. Él brotó, pensando que ella había elegido ese lugar para disfrutar de un momento íntimo entre los dos. Mingxi intentó darle un golpe suave, pero resbaló accidentalmente, casi cayendo sobre él. Aprovechando la oportunidad, Boan no dudó más y le dio a Mingxi un dulce beso en medio del espacio lleno de luces brillantes. Después de ese beso, Mingxi reunió todo su valor y le confesó que quería ir al extranjero para ver el mundo más grande. Esperaba que Boan fuera con ella. Él preguntó sorprendido la razón y ella lentamente le contó que antes su padre había pedido prestado por todas partes para que ella pudiera estudiar en talentos brillantes, esperando que ella pudiera ver un mundo más amplio. Ahora, ella quería cumplir ese deseo por él. También dijo que Ziui le había ofrecido antes ayudarla a estudiar en el extranjero con Boan, e incluso estaba dispuesta a adelantarle la matrícula. Aún así, Mingxi quería esforzarse por sí misma, planeando solicitar una beca para ser independiente. Como esto era solo una mentira, se apretó el pulgar en silencio para calmarse. Al escuchar esto, Boan aceptó que él iría con ella al extranjero, que se esforzarían y crecerían juntos. De camino a casa, Mingxi notó de repente la aparición del grupo de cobradores de deudas. Ella detuvo de inmediato a Boan, inventando la excusa de que estaba a punto de llover para que él se fuera primero. Él no sospechó nada y se marchó. Cuando Mingxi se quedó sola frente a ellos, los confrontó en voz alta, afirmando que ya había pagado todas sus deudas y que no tenían nada más que reclamarle. Sin embargo, ellos le mostraron el contrato, que estipulaba claramente que si se vencía el plazo, la deuda se duplicaría. Pero esa gente no la dejó en paz, amenazándola fríamente con que si no pagaba en 3 días, las consecuencias no serían agradables. Los F4 continuaron con una intensa fase de entrenamiento. Todos se esforzaban al máximo, acelerando constantemente para perfeccionar sus habilidades. Sin embargo, la aguda mirada de Boan rápidamente notó que Sujie estaba más lento de lo normal. Aunque le preguntaron, Sujie simplemente dijo que tenía una ligera tensión muscular, evitando la verdad. Mientras tanto, Esuao no paraba de preguntar con curiosidad y bromear sobre la relación de Boan con Mingxi. También contó que Sujie y Chunyan habían desarrollado sentimientos el uno por el otro desde que él le golpeó accidentalmente el pie durante una práctica y que él la visitaba en el hospital todos los días para cuidarla, lo que hizo que sus sentimientos florecieran gradualmente. Esta información hizo que Boan sospechara, ya que nunca había visto a Chunyan herida. Esa noche, Boan buscó a Sujie para aclarar todo. Ante el intenso interrogatorio, Sujie no pudo seguir ocultando la verdad y admitió que la verdadera lesión era un desgarro del ligamento del menisco. Al escuchar esto, Juan Bacan se enfureció, considerando que ocultar tal condición era una irresponsabilidad para todo el equipo. Pero Chen Tujie insistió firmemente en que, a pesar de ser regañado, quería competir. Su actitud hizo que Juan Bacan soltara fríamente que en ese momento Chen Tujie ya no tenía derecho a negociar. A la mañana siguiente, Chen Tujie fue al hospital para un nuevo examen. El médico le informó que su lesión solo podía tratarse con cirugía y que salir a competir era impensable. Rogó que le pusieran una inyección de bloqueo para aliviar el dolor y poder seguir jugando. Pero el médico advirtió que este método conllevaba riesgos graves, que podrían empeorar la lesión permanentemente. Fuera, al escuchar todo esto, Chen Tujie abandonó la idea, pero aún insistía en que estaría bien. Al mismo tiempo, los dos cobradores de deudas volvieron a la casa de Nu Minji. Esta vez no causaron problemas, sino que, en secreto, colocaron cámaras ocultas en el baño. Cuando Nu Minji se preparaba para bañarse, ellos miraron a escondidas desde afuera a través de sus teléfonos y hablaron de vender el vídeo a Yang Chengwen, un notorio matón de la escuela. Sin embargo, una vez entregado, Yang Chengwen los atacó inesperadamente, dándoles una paliza casi mortal. Aunque su comportamiento era rudo, detestaba absolutamente ese tipo de actos sucios.
Después, Yang Chengwen le contó lo sucedido a In Xiao. A la mañana siguiente, In Xiao le mostró el vídeo a Nu Minhee. Ella se sobresaltó, pensando que In Xiao era quien había grabado en secreto, pero ella afirmó que solo había comprado el vídeo a esos dos. A cambio, In Xiao puso una condición: si Nu Minhee no seguía involucrándose con Juan Bacan, ella borraría todas las pruebas. Nu Minhee solo suspiró en silencio. No le importaba la amenaza porque ella misma ya había renunciado a ese amor. Juan Bacan estaba a punto de irse al extranjero y ella se quedaría. Solo esperaba que In Xiao mantuviera el secreto, porque aunque la descubrieran, ya no tendría nada a lo que aferrarse. Al escuchar esto, In Xiao advirtió amargamente que si Juan Bacan se enteraba de que lo habían engañado, nunca la perdonaría. Pero para Nu Minhee eso ya no importaba. Esa noche, In Xiao borró sigilosamente todo rastro del vídeo. Al regresar a casa, Nu Minhee encontró sus zapatos perdidos de nuevo en su lugar. Entró en silencio al baño, buscó la cámara y la destrozó de inmediato. Justo en ese momento, Jin Suo regresó. Nu Minhee fingió que los zapatos viejos estaban rotos y que ya no los usaba. Jin Suo, ingenuamente, dijo que los zapatos todavía tenían garantía y podían repararse. Ella no pudo contenerse más. Nu Minhee le preguntó a Jin Suo si él había comprado esos zapatos y, enojada, lo obligó a decir la verdad. Jin Suo balbuceó, explicando que solo quería que ella se viera hermosa en la noche del baile. Ella continuó preguntándole de dónde había sacado el dinero, sobre la pelea con Juan Bacan y sobre el tiempo que él había desaparecido. Ante las evasivas de Jin Suo, Nu Minhee le dio una patada fuerte en la pierna. Jin Suo, adolorido, se quitó el calcetín, revelando una herida que sangraba. Nu Minhee se disculpó repetidamente con pánico, pero Jin Suo solo dijo suavemente que se había golpeado accidentalmente contra un poste mientras entrenaba, unos días antes. Jin Suo seguía practicando artes marciales en secreto para otros, y ella no pudo soportarlo más. Salió de la casa y se quedó sola bajo el alero, con lágrimas cayendo silenciosamente en la tranquila noche. Jin Suo siguió tocando pacientemente la puerta, acompañado de un llamado con un toque de humor. Él se quejó intencionalmente de su dolor en la pierna, pidiéndole que saliera a ayudarlo, e incluso amenazó con que si no mejoraba se le caería una uña, exigiéndole que lo llevara a hacerse la manicura. Al escuchar eso, ella rió y lloró al mismo tiempo, su corazón se ablandó. Finalmente, abrió la puerta y entró, abrazándolo tímidamente, mezclando sinceras palabras de agradecimiento y disculpa. Jin Suo solo le recordó que al día siguiente era la maratón, y que si lloraba demasiado no tendría fuerzas para correr. Al mismo tiempo, en otro lugar, Chen Tujie seguía negándose a la cirugía, entrenando persistentemente en secreto. Parecía estar corriendo contra el tiempo y el destino. Juan Bacan no pudo ocultar su ira y declaró directamente que no lo dejaría jugar porque había sido expulsado del equipo. Pero Chen Tujie no retrocedió, no aceptaba una vida predestinada por sus padres, no quería convertirse en un hombre que usara traje todos los días, llevando una aburrida vida de funcionario. Lo que él perseguía era una carrera profesional, la verdadera gloria en el campo de juego. Ansiaba demostrarle al mundo que su elección era la correcta, que aunque sus piernas fueran débiles, su destino no podía ser mediocre. Después de un largo silencio, Juan Bacan finalmente habló. Él propuso un desafío, cada uno lanzaría el balón 5 veces, y quien encestara más tendría el poder de decisión. Pero eso era solo una excusa. En su corazón, Juan Bacan ya había elegido ceder en silencio. Intencionalmente falló sus tiros, dándole esa última oportunidad a su amigo, quien había sido excluido del equipo, como una forma de reconocer tácitamente la determinación y la ardiente pasión de Chen Tujie. El último día de competencia finalmente llegó. El torneo de baloncesto universitario juvenil entró en la final mientras que el maratón a nivel de ciudad también comenzaba al mismo tiempo. 2 campos de juego, 2 aspiraciones, pero un mismo espíritu indomable. Todos dieron lo mejor de sí, luchando por la gloria personal y del equipo. En el partido, el equipo contrario jugó sucio, causando que Chen Tujie sufriera una grave lesión, cayendo adolorido al suelo. Ya no podía jugar, pero aún así intentó levantarse, no para ganar puntos, sino para animar a sus compañeros. A pesar de la falta de un jugador, el espíritu del equipo no flaqueó. Sin embargo, las dificultades acumuladas los llevaron a perder en el primer cuarto y a quedar muy atrás en el segundo. El reloj contaba los últimos 10 minutos para darle la vuelta al partido. Al mismo tiempo, Nu Minhee, en el maratón, también estaba luchando con cada paso. Su cuerpo estaba exhausto y sentía que no podía seguir adelante. Pero cuando sus ojos se encontraron con el asentimiento de aliento de su padre entre la multitud, ella pareció recuperar su fuerza. Nu Minhee se esforzó por levantarse y continuó corriendo hacia adelante con el anhelo de superarse a sí misma. De vuelta en la cancha, Chen Tujie aprovechó el descanso entre cuartos para pedirle permiso a Juan Bacan una última vez. Suplicó entrar al campo, aunque fuera por una sola vez. Después de unos segundos de silencio y reflexión, Juan Bacan asintió. Dijo que dejaría a Chen Tujie entrar al campo en el último ataque y que él mismo le pasaría el balón. Todo estaba llegando al límite final. El partido estaba alcanzando un momento decisivo, donde no solo se decidía el marcador, sino también el coraje, la fe y los sueños de jóvenes que perseveraban, levantándose una y otra vez a pesar de las caídas. Con un espíritu de lucha intenso y nada que perder, lograron un milagro, dándole la vuelta al partido en el último minuto. Chen Tujie fue quien anotó el punto decisivo, trayendo una gloriosa victoria al equipo. Todo el equipo celebró el campeonato de baloncesto juvenil, con emociones desbordándose en el ambiente cálido de la juventud. Inmediatamente después, los 5 se dirigieron en bicicleta para animar a Nu Minhee, quien estaba compitiendo en el maratón. Aunque no ganó el campeonato, Nu Minhee fue considerada una ganadora por sus amigos en sus corazones. Juntos hicieron una gran pancarta para que ella pasara corriendo en medio de vítores, y luego celebraron la victoria juntos. La alegría se extendió, el ambiente de júbilo llenó la casa de Nu Minhee, donde todos se reunieron para disfrutar de un momento radiante.
Mientras Nu Minhee y Hwan Bakan lavaban las verduras, Lee Sao-yang y Ha Suao curiosamente discutían la relación entre los dos. Se preguntaban cuándo había comenzado ese afecto, si fue desde las cartas de amor o incluso antes, cuando se conocieron por primera vez en la peluquería. Para ellos, parecía ser amor a primera vista. Cuando Hwan Bakan regresó, todos comenzaron a hacerle preguntas en tropel, pero él solo se sintió avergonzado y no dijo nada. Otra pregunta surgió: ¿cuándo se irían a estudiar al extranjero? Hwan Bakan respondió directamente que estaba esperando la carta de admisión de Nu Minhee. Al escuchar eso, Nu Minhee se detuvo, con una mirada de confusión momentánea, y el ambiente circundante de repente se volvió tenso. Al ver esto, Jin Suo rápidamente disipó la tensión cambiando de tema. Hwang Sonian propuso que todos se tomaran una foto juntos para guardar este hermoso recuerdo. A la mañana siguiente, la madre de Hwan Bakan le entregó el contrato de la Universidad de California en Los Ángeles, enfatizando que una vez firmado no podía retractarse, ya que una violación causaría un daño severo al equipo de fútbol. Sin dudarlo, Hwan Bakan firmó con el bolígrafo e inmediatamente le envió un mensaje a Nu Minhee invitándola a encontrarse con alguien importante esa noche. Nu Minhee aceptó felizmente de inmediato. Poco después, Hwan Bakan llamó a Ziwei, su superior, para pedirle la dirección. Pero se quedó atónito al saber que ella estaba en Los Ángeles ayudando con la última ronda de admisiones de la universidad. Ziwei tenía que entrevistar personalmente a todos los solicitantes y no podía regresar al país en ese momento. Con un presentimiento de que algo andaba mal, Hwan Bakan llamó inmediatamente a Nu Minhee, preguntándole a qué hora empezaba a trabajar. Cuando escuchó que ella seguía yendo a trabajar a las 8 de la mañana como de costumbre, le preguntó si iría a la entrevista y luego dijo que iría enseguida. Nu Minhee empezó a preocuparse, intuyendo que él había descubierto todo. Al ver a su madre contenta, Hwan Bakan le preguntó directamente si sabía que Nu Minhee nunca había solicitado ingreso a la Universidad de California. Lo que se reflejó en el rostro de su madre le dio la respuesta a todas sus palabras. Al otro lado, Nu Minhee arrastró a Jin Suo y corrió rápidamente hacia la estación. Cuando el metro empezó a rodar, Hwan Bakan llegó al lugar, llamándola en vano. Corrió tras ella, intentando retenerla y pidiéndole que saliera a explicar. Pero Nu Minhee solo bajó la cabeza, sin atreverse a mirar atrás. Al ver su rostro desolado, Jin Suo no pudo evitar preguntarse. Nu Minhee admitió con amargura que lo había engañado y que ahora él nunca la perdonaría. Esa noche, Hwan Bakan llegó a la puerta de la casa de Nu Minhee. Dijo con firmeza que si ella no salía, él tampoco se iría. Esperaría hasta que ella apareciera. La noche avanzaba y hasta la medianoche, Nu Minhee seguía sentada aturdida en su habitación. Jin Suo le aconsejó que saliera porque Hwan Bakan era terco y, si ella no salía, él seguramente no se iría. Pero Nu Minhee permaneció inmóvil, sin que la pudieran convencer. Jin Suo salió y le dijo a Hwan Bakan que regresara. Esas palabras enfurecieron a Hwan Bakan, quien le preguntó con vehemencia desde cuándo era el turno de otros de decidir por ella. Jin Suo respondió con calma que pensaba que lo que había dicho no era lo suficientemente claro, que lo mejor era que Hwan Bakan dejara de acosar a Nu Minhee, que la soltara. Las palabras, como una puñalada, hicieron que Hwan Bakan no pudiera contenerse y le diera un puñetazo directo en la cara a Jin Suo. Él solo dijo que si golpearlo podía ayudar a Hwan Bakan a recuperarse y a no culpar más a Nu Minhee, entonces que continuara. En el corazón de Hwan Bakan, en ese momento, algo se derrumbó. Todos los recuerdos, las promesas, los momentos juntos, ahora solo le causaban más dolor. La sensación de perder algo tan inmenso lo sumió en un vacío indefinido, un abismo sin fondo del que no había escape. Este día no solo transcurrió como un día normal, sino que también era el aniversario de la muerte de Bak Yang, el hermano menor de Hwan Bakan. Él se sentó en silencio a la orilla del mar, donde Bak Yang se había arrojado una vez, dejando un vacío que nada podía llenar. Han pasado 2 años desde aquel día, él mira hacia el horizonte brumoso, con el corazón apesadumbrado por recuerdos imborrables. En la quietud del amanecer, le pareció oír la música y el canto de su hermano resonando en lo más profundo de su corazón. Susurró el nombre de Bak Yang, esperando que allí estuviera en paz y siguiera componiendo hermosas melodías. In Si Hyao le envió un mensaje corto pero lleno de arrepentimiento. Admitió que todas las disculpas eran insuficientes para aliviar el dolor que él llevaba, pero aún quería hablar desde lo más profundo de su corazón. Sabía que debido a su asunto, Hwan Bakan se había perdido la última actuación de su hermano, y después de muchos esfuerzos, ella encontró el vídeo que registraba ese momento, como una pequeña compensación por lo que no podía regresar. Al ver a Bak Yang actuar en el vídeo, Hwan Bakan sonrió y lloró. Ese dolor punzante se reabrió, pero esta vez para que él pudiera tocar un último y hermoso recuerdo. Mirando al cielo, susurró en su corazón que ya había visto la actuación y que su hermano cantaba realmente bien. Nadie esperaba que la causa profunda por la que Hwan Bakan se perdió la actuación de antaño viniera de un acto impulsivo. 2 años antes, In Si Hyao, en un ataque de celos, quemó todas las cartas de amor enviadas a Hwan Bakan. Ella no sabía que entre esas cartas había una invitación a la actuación de Bak Yang. Al descubrir los trozos de papel quemados entre las cenizas, él se enfureció al máximo, gritando con una ira incontrolable. Nu Minhee pensó que él la estaba culpando por las cartas de amor y dijo sin rodeos que ella las había arreglado por él, pero Hwan Bakan no se molestó en explicar. Con una sola frase fría, rompió el vínculo entre los dos, declarando que mantendrían la distancia porque si seguían acercándose, temía que él desarrollara resentimiento. Desde entonces, una grieta invisible que nunca se sanaría creció silenciosamente. En otro acontecimiento, Yang Chengwen se opuso firmemente a que la madre de In Si Hyao se casara con su padre. Los dos adultos cayeron en una discusión. El padre, tan enojado, intentó agredir a su hijo, pero In Si Hyao intervino a tiempo. Ella preguntó directamente sobre la relación de ellos, si era realmente amor o solo una obligación por interés. Con una mirada llena de decepción, les pidió que abandonaran la idea de casarse.
Luego, ella y Yang Chengwen se fueron de allí, liberando la presión psicológica paseando por la calle, comiendo helado y conversando tranquilamente. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Cuando ambos cruzaban la calle, de repente, dos individuos a los que Yang Chengwen había golpeado previamente, arremetieron contra él con su coche a una velocidad extrema. El impacto fue repentino, Yang Chengwen cayó al asfalto, la sangre se extendió por la calle. In Si-hao solo pudo quedarse inmóvil. Yang Chengwen falleció tras el fatídico accidente, dejando un vacío irreemplazable en el corazón de quienes se quedaron. En el día de su despedida, In Si-hao se paró silenciosamente frente a su lápida, con la mirada perdida en la distancia. Le preguntó en voz baja a su madre por qué la madre de Yang Chengwen no había venido a despedir a su hijo por última vez. La respuesta la dejó sin palabras, su madre había fallecido hacía mucho tiempo. En medio del silencio, una paleta cayó al suelo, evocando una imagen familiar del pasado. Su corazón se encogió y las lágrimas cayeron en silencio porque el recuerdo era demasiado claro. Cuando ella le dijo que no le gustaba el olor a cigarrillo, él había elegido comer dulces en su lugar. Desde ese momento, Yang Chengwen se convirtió en una herida abierta en el corazón de In Si-hao. Su repentina partida le hizo darse cuenta del verdadero afecto que sentía por él. La persona que siempre estuvo a su lado, cuidándola, amándola y perdonando todo en ella, era él. En otro lugar, Nu Minji estaba sumida en un estado de ánimo melancólico. Se volvió silenciosa, todas sus acciones carecían de vitalidad. Jin Suo lo sabía y le preguntó si iba a ver a Juan Bacan por última vez, ya que él estaba a punto de irse al extranjero con In Si-hao. Porque nadie sabía cuándo regresarían de este viaje, y algunos caminos, aunque no se puedan recorrer juntos, deberían tener una despedida adecuada. Al mismo tiempo, Juan Bacan también se despidió de su madre antes de partir. En el coche, de camino al aeropuerto, vio la figura de su madre alejarse a través de la ventanilla y luego bajó la vista para leer los mensajes que le había enviado a Nu Minji, a los que ella nunca había respondido. Nu Minji finalmente decidió ir a buscarlo. Corrió como nunca antes, llamando su nombre y esperando que solo esta vez él se diera la vuelta. Pero dentro del auto, Juan Bacan llevaba auriculares, con la mirada perdida, y lágrimas silenciosas le corrían por el rostro. No escuchó nada, el llamado de ella se desvaneció en el vacío. De pie, viendo el auto desaparecer en la sombra de la tarde, Nu Minji solo pudo romper a llorar. Los viejos recuerdos la invadieron, el primer encuentro, las discusiones por malentendidos, las clases juntos, los momentos en que él reveló los rincones más oscuros de su ser. El amor entre ellos había sido tan puro, dulce y sincero. Pero ahora ella entendía que el camino compartido de ambos quizás se había roto. La historia que habían escrito juntos ahora había terminado. Sin embargo, haber tenido esos recuerdos ya era una felicidad, aunque el final no fuera completo. Lo que más lamentaba era no haber podido despedirse por completo. 3 meses después, en Los Ángeles, California, Juan Bacan todavía llevaba consigo una tristeza persistente. Cada vez que veía una caja de leche de fresa, recordaba a Nu Minji, la chica que una vez le había traído emociones inocentes y puras. Sentado en el silencio de su habitación, revisaba las fotos que habían tomado juntos y, solo, encendía velas y comía pastel, como si estuviera celebrando algo distante con ella. Nu Minji no estaba mucho mejor. Cada vez que estudiaba inglés, cada vez que alguien la llamaba o veía a un cliente comprar leche de fresa, no podía contener las lágrimas. Al llegar a casa, abrazaba la camisa de él, lo único que le quedaba para aliviar la nostalgia interminable. 4 años después, Jin Suo seguía viviendo con Nu Minji. Ese día era su cumpleaños, él preparó un lindo pastel de fresas y le cantó feliz cumpleaños en silencio. En el momento de soplar las velas, Nu Minji pidió 3 deseos: que la persona que ella amaba y la persona que la amaba estuvieran siempre sanas y salvas, que ambos pudieran convertirse en la versión de sí mismos que soñaban, y un último deseo que ella pensó en secreto que nunca se haría realidad. Bajo los efectos del alcohol, Nu Minji abrazó a Jin Suo, murmurando el nombre de Juan Bacan mientras lo recordaba. Al darse cuenta de que estaba ebria, Jin Suo la llevó suavemente a la habitación, la arropó con cuidado y luego salió para llamar a Juan Bacan. Cuestionó a su viejo amigo cuando pensaba regresar, porque durante todo este tiempo le había enviado fotos de Nu Minji a Juan Bacan, imágenes que hacían parecer que ella estaba muy bien sin él. Pero en realidad, todo era una fachada. Nu Minji seguía abrazando la vieja camisa de Juan Bacan al dormir, sin dejar de extrañarlo ni una sola noche. Aunque él nunca había aparecido en sus sueños, cada vez que cerraba los ojos, ella veía su silueta. Unos pocos meses juntos fueron suficientes para dejar un recuerdo brillante para toda la vida. En Los Ángeles, Juan Bacan estaba mirando las fotos que se había tomado con Nu Minji cuando llegó In Si-hao. Ella le preguntó cómo estaba, y él solo le devolvió la pregunta sobre cómo se había recuperado su pierna. In Si-hao sonrió con tristeza y dijo que estaba bien, solo que no podía bailar como antes. Al mencionar a Nu Minji, le preguntó si aún tenía contacto, y Juan Bacan respondió que ocasionalmente recibía información de Jin Suo. In Si-hao admitió que él siempre había estado a su lado estos años, pero todo era por Nu Minji. Juan Bacan lo entendió y no quería que Nu Minji lo supiera, porque si supiera que Jin Suo hizo todo por ella, viviría con remordimientos toda su vida. In Si-hao le aconsejó que si todavía la amaba, luchara por recuperarla, así como ella una vez intentó aferrarse a él. En otro lugar, el amor de Wang Soniam y Chen Tuji había florecido y dado frutos. Wang Soniam quería que Nu Minji fuera su dama de honor y le dio un vestido blanco. Al mirarse en el espejo, Nu Minji se quedó aturdida, preguntándose por qué el vestido de dama de honor se parecía al de una novia. Wang Soniam se fue, dejándola sola en la habitación suavemente iluminada. De repente, Juan Bacan apareció con un traje impecable y entró en silencio. Nu Minji se sorprendió y se enojó, apresurándose a irse, pero tropezó en sus brazos. Aún así, ella optó por huir. Juan Bacan la persiguió, la tomó del brazo sin decir una palabra, solo la abrazó con fuerza como para calmar el anhelo reprimido.
Ese día, 4 años antes, mientras Hing-Soo estaba bebiendo, accidentalmente golpeó un bote de basura y descubrió una cámara oculta. Él llamó de inmediato a Hwang Bakan diciéndole que Nu Min-hee había sido grabada en secreto. Se apresuraron al lugar y se encontraron con In Si-hyao, pensando que ella era quien había colocado la cámara, y ambos la interrogaron enojados. Pero In Si-hyao lo negó y dijo que esa cámara había sido instalada por los acreedores de Nu Min-hee para grabarla y amenazarla. Entonces se dieron cuenta de que Nu Min-hee estaba endeudada, pero nunca se lo había contado a nadie. Cuando le preguntaron cómo obtuvo el vídeo, In Si-hyao se negó a responder. Solo dijo que el teléfono había sido quemado y se fue. Hing-Soo no la dejó ir, los dos forcejearon, lo que provocó que In Si-hyao cayera por las escaleras. Desde entonces, su pierna no pudo volver a bailar. Por responsabilidad, Hwang Bakan acordó con la madre de In Si-hyao llevarla al extranjero para recibir tratamiento, y durante ese tiempo no debía contactar a Nu Min-hee. Ahora, Hwang Bakan le cuenta todo a Nu Min-hee. Ella pregunta por In Si-hyao y él dice que ella se recuperó bien. Nu Min-hee sonríe y dice que ella también ha estado bien, que se graduó. Encontró trabajo y pagó todas sus deudas. Hing-Soo también ganó el torneo de boxeo. Ellos están bien, así que su regreso en este momento es un poco tarde. Hwang Bakan se disculpa por no haber estado a su lado todo este tiempo. Nu Min-hee responde que no tenía la intención de perdonarlo, pero luego le pregunta suavemente si todavía le gustaban las salchichas a la parrilla y la leche de soja. Él se ríe y le pregunta si ella todavía lo quiere a él. La respuesta de Nu Min-hee es un beso. Un dulce beso cierra una historia de amor que comenzó en la juventud, inocente, pura, pero también intensa y madura. Una historia sobre el campus y esos años brillantes que finalmente llega a su fin. La película Quiero estar cerca de ti concluye con una reunión, con un amor que no se desvanece con los años. Gracias a todos por acompañar a Nontin Review hasta los últimos minutos de la película. Les deseo a todos un amor dulce y eterno. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para que tenga la motivación de lanzar más vídeos, más rápido y mejores. Gracias a todos.